Soul.
Hola, Miguel Veijas, que tal, como estás? Aquí Ribadoulla mirando a facer unhas reparacións aquí no tema sabes, do mantemento técnico para que se poida ver Veijas, Sicilias. Mira, resulta que hai un problema aquí e agora xa me din de conta e hai que cambiar unha antena, pero xa trouxen unha vez, mira. No, é un chiste, esta antena é de levar dos coches para escoitar vía radio. Isto non vale para repetidores, pero bueno, é para que veas que son graciosos e podo ir a Veijas, Sicilias, oístes, Miguel Veijas? E se non vos gustan os meus chistes, tamén sei facer TikToks. Nada, que ata aquí ao baile, Miguel Veijas, que é isto un espectáculo, vale? Que xa me chamaredes para o Veijas, Sicilias. ¡Bienvenido, Miguel Veijas! ¡Vamos! ¿Cómo te hago la patada voladora, Carlos? ¿Cómo la quieres? A la izquierda. A la izquierda, ¿cómo a la izquierda? ¿Pero qué a la izquierda, tío? Aquí, estoy... ¿A la izquierda, para aquí? Pero afócame, venga. Patada voladora, te cagas. Patada voladora con rastro que lo flipas. Buenas noches, bienvenidos. Camilo Ribadoulla. Estoy deseando que venga su programa, pero vai por carallo. Esta noche, bueno, bicicletas. ¿Anduvisteis en bicicleta alguna vez? ¿Os pusisteis de pie de esta que vais a hacer una arrancada para subir una cuesta y se desmonta la cadena? Claro, todos los días. ¡Oh, my God! ¡Oh! Eso, si tiene barra... Esperemos que esta noche no se desmonte la cadena. ¡Vamos a Vegas, Sicilia! ¡Pasadlo bien! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! Just moving around a little bit this morning. Getting the fingers warmed up. Aplauso para este hombre que es la... I love this man. Bueno, buenas noches. Antes de nada, saludar a todo el equipo que yo si hago algo aquí o soy alguien es gracias a todo este maravilloso equipo que está siempre aquí. Carlos, Pablo Moreras, Diego, Raquel, Sara, Adrián, buenas noches. Ancho, ¿qué pasa? Loco, ¿cómo vas? Y siempre en el otro lado también, que van a ir pasando por aquí, tenemos a Pepo, Fátima, Cachadas y, por supuesto, ¿ya te saludé o no? ¿Qué pasó, Pablo? Ya empezamos a tener tralla, ¿no? Y tenemos también por aquí hoy de invitado a Miguel Guerrero Carolo. En un ratito estaremos con él, que es un pedazo de muchacho, que vais a flipar. Pero antes de nada, no acertó nadie. Tenemos el WhatsApp por ahí, podéis ponerlo. Podemos poner el WhatsApp ahí debajo para que la gente pueda empezar a participar. Pepo, no acertó nadie el premiazo del móvil que tenemos aquí. No, yo estuve revisando todos los... Pásate conmigo. Yo estuve revisando todos los WhatsApps que llegaron. Entonces, para que veáis que no acertó nadie, vamos a destapar el... Que entro así despacio porque non é a entrada oficial, vale, ¿sabes? Sí. Ni grites ni nada, sí, claro, porque si no pierde punch la otra. Claro. Sí, é o precio. Queres que levante o precio? Levanto o precio, enseña precio. Levanto o precio. Tiñamos está tachado xa. Está. O precio que tiñamos. Sir Charles, are you ready for this?
está tachado y lo volví a poner arriba porque no me di cuenta que lo había tachado antes de tiempo y que había que enseñarlo. 268,99 €. Pero mira, se le ve Ese bien, era o precio, vale. Era o precio, Guíalo, sí, ves aquí, mira. pon ahí, Está aquí 268,99. Vale. 268,99 e debaixo puxi non vale, porque é o que me mandou poñer un notario. Vale. Entón, agora, Miguel, vou buscar un cacho de cinta para poñelo novo. Vas a poñerlo novo en riba deste. Poñelo novo en riba deste, sí, Veña, porque pues para que a é un xente traballo de tedes aí chinos. xa, solo vale participar durante o programa, vale? Hai un móvil aquí que ten un precio. O precio está entre 250 e 450 €. 200, si no, Pepo, a ver si puxemos por debaixo de 250, porque o precio puxo o Pepo. Por que cambiamos o precio? Porque quedou toda a semana a precio aquí e aquí hai un montón de xente que ven por aquí que ten amistades. E digo, pois a ver si vamos a ser limpios y correctos y vamos a dejar que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Entonces, solo sabe Pepo el precio, ni yo tampoco lo sé. Vale, pero me lo tendrías que decir, Pepo, porque si sale en el programa, me lo va a enseñar, ¿eh? Me lo va a enseñar. Muy bien, es chulo, ¿eh? Es un número bonito, ¿eh? Es el número bonito, ¿eh? ¿Doy alguna pista? Tiene un 9. El precio tiene un 9. ¡Oh! ¡Uy, uy! ¡Ay, el precio que tiene un 9! ¡Vamos allá! Venga. Un móvil aquí dentro. Ahora todos los que estáis, empezar a enviar mensajes desde ahora hasta el final del programa y hay que adivinar el precio. ¿El precio? ¡Justo! Dilo, hombre, dilo. ¡El precio! ¡Justo! ¡Ea! Vamos allá. É que Bueno. biche, porque como non quixen montar Cristo así na primeira salida, biches que prudente que puxen uns paralapos na boca. Entón, por ter un superguai, tío. Gracias, Casi vai todo. Pero si ainda me deu tempo nin a poñelos, tío. Sin vergüenza. Bueno, aquí está, ¿vale? Ahí tenemos, lo voy a dejar aquí encima de la movileta. Dice mi madre que le diga el precio por WhatsApp, ¿oíste? ¿Ves? ¿Tú ves cómo tenemos, Mira. tenemos que ser prudentes? ¿Te lo pone aquí o qué? Sí, lo dice ahí. Mamá, te quiero. Diego, dímelo por WhatsApp. Dice. Tu madre además te lo manda en un mensaje muy discreto, ¿viste, Diego? Por aquí que no se entera nadie. Bueno, venga, voy con mis mierdas, que tengo un montón de mierdas ahí aquí chulísimas. Esta me vuelve loco, tío. ¿Intentáis hacerlo todos en casa esto? Venga, a ver si sois capaces, va, venga. ¿Cómo es la gallina cuando se ríe y le pellizcan el culo? No me digáis que no es bueno, tío. Yo me puedo tirar 4 horas viendo a este tío. A ver si soy capaz, tío, mira. A ver cómo es. Por culo. Vai te deitaro. Bueno, venga, otro buenísimo. Este me encanta también. Yo también lo fichaba. Hacía un equipo, iba haciendo un equipo de peña. Va, venga. Pues no, primicos, esto... ¡Ay, el gallo! No me deja grabar. Esto hay un FP para esto, tío. Bueno, venga, más cositas. Una para cachadas, venga, que esta es muy buena. Esta me la mandaba y dice, ponse la cachadas. Digo, pues va. No, me dice, uy, perdón. Es que me cheiró a Xurelo, a 9 euros. Venga, va, otra. Oye, me encanta, estos dos muchachos son maravillosos. Son colegas de Miguel Bosé. Venga, va. Joder, menos, qué locura, ¿no? ¿O qué? Oh, la vacuna, coño, que la que hacer con las indias. Esos fillos de puta que no van a meter doblado. Bueno, coño, eso Bill Gates, coño, creo virus, creo vacuna, ahora metes en nuestro cuerpo. Ese es 5G. Sí, para que seamos como robots, ¿eh? Que somos como robots, parece. Vale, é meter chunchilla e todo. Pero se eu vin outro día un amo pobriño que xa non sabía onde meterse, que lle meteron a vacuna esa, e salíalle pelo, estaba se convertindo en mono. Que vin que te podías convertir en mono. Ten efectos secundarios que Cristo por todos los lados. Eso saben, es que os homes salen aí das tetas, a muller unha barba que nin Dios cada boca. Sí, eso xa che dixo que falla moito máis que o Cacho Alonso cando estaba en malaria. É unha toma, Eu tampouco, eso non sabes o que lle estás metendo ao corpo. É unha merda, coño, que nos meten no corpo sin saber o que... É unha locura. Mira, o CD de Camela. Ah, que nos de ir a aguantar. Eso é unha auténtica locura, non sabes o que lle metes ao corpo. Eso é unha basura, coño. Eu non me arrias, non vou meter nada que non sei o que ten, sabes? Pero menos ainda, Que te vai dicir? Tío, te vas querer o que? Sí. Bueno, pues nada, ahí va.
Y otra TikToker que está arrasando en Galicia es esta mujer que más adelante, si podemos, la traeremos la semana que viene. Va a quedar un programa grabado, que ya lo hemos grabado antes de este, que lo veréis, y la semana que viene veréis a Oliva Sinache, que es una TikToker que está arrasando en las redes sociales. En uno de sus TikToks nos contaba hoy a la tarde que tuvo más de 1,5 millones de visualizaciones. Otra de las grandes TikTokers de Galicia. Vamos con ella, venga. Ai, a minha vacuna, quítate, quítate, a ver se me vai dar un trombo, e despois papaste 1 kilo de touciño, unha botella de viño, unhas gotas de aguardiente, 4 gin tonics, un paquete de tabaco e o que xurda, e tes medo que che dé un trombo pola vacina. Deja de enviarme WhatsApp, me están entrando los WhatsApps aquí. Entran como locos, ¿eh? Tenéis a Moreira loco, ¿eh? Está Moreira loco con el WhatsApp. Bueno, a ver, venga, que tengo que quitarle con los avisos, ¿no? Los avisos al WhatsApp, porque si no me van a estar entrando todo el tiempo. Ya puedes enviar lo que quiera, venga, ya está. Vamos allá, tengo una última mierda, de las buenas. Va. Bueno, no, esta no es mierda, esto me quedé sorprendido. ¿Sabes que estoy con una dieta? Que me dio el azúcar alto, los triglicéridos, estoy girado como una peonza. Entonces, claro, me tuve que poner a régimen desde diciembre. Pillé todas las navidades controlando el azúcar para poder operarme. Que mañana ya sabéis que voy a hacer la operación, que no es secreto de Estado. Bueno, pues hay una de las cosas que me quitaron, que es la mayonesa, ¿vale? Entonces, joder, la mayonesa, con lo que me gusta la mayonesa, y es que no puedo tomar mayonesa. Y encontré esta receta que dije, esto lo voy a compartir en Veiga Sicilia. Para todos los que no querráis hacer mayonesas de esas copiosas, atención a esta receta que es buenísima. Vamos allá, venga. Si aún piensas que la mayonesa no es apta para dietas, espera a ver esta receta. Añade al vaso de la batidora 3 huevos cocidos y pelados, un diente de ajo, media cucharadita de mostaza, 50 mililitros de leche desnatada, pimienta negra molida y sal al gusto. Tritura hasta obtener una salsa homogénea, añadiendo más leche si fuera necesario. Sirve esta salsa como complemento de tus platos favoritos y... ¿Y qué, ¿O no? ¿Es para flipar o no? Esto... Oye, para el que le guste la mayonesa y sea adicto a la mayonesa, con esto te haces un bocata, ¿eh? ¿O no? ¿O qué? Diego, ¿un bocata de eso, no? ¿O qué? O dos. Hombre, que no. Sí, no. Anda que no, ¿eh? Anda que no. Vamos con Millán y recibimos a nuestro invitado esta noche. Anda que no, ¿eh? Anda que no. Millán, eficiencia en el hogar. Pon energías renovables en tu hogar. Te ahorras hasta 1.600 euros al año. No me canso de decírtelo siempre en este programa, y ponlo con Calefacción Millán, porque son unos profesionales, auténticos profesionales. Van a tu casa, te hacen un estudio energético y te aconsejan cuál es la mejor instalación que puedes poner en tu casa. Además, te ajustan tu calefacción para que puedas ahorrar a las nuevas tecnologías, para que puedas encender pues, la calefacción a distancia, pues con Siri, con Alexa, con Google, bueno, con cualquier dispositivo. Calefacción Millán, los mejores en lo suyo. www.calefaccionmillán.com. Venga, vamos con mensajicos. Ya tenemos ya algunos precios. Venga, vamos allá. Había un 9 en el número, ¿no? No me acuerdo muy bien. Escríbeme el número otra vez por ahí. No lo escribas. Va, venga. Lanzo ya alguno. ¿Tenemos audio? Venga, vamos allá. Hola, buenas noites. Buenas noites. 299. No. 279,99. Se está descojonando de risa mientras está diciendo el precio, ¿eh? Algo pilló al de la gallina, seguro. Hola, ¿qué tal? 279,98. No, este era Francisco. Sergio. Vos, Miguel. ¿Qué tal? 284,99. No. Diga, ¿dónde ten o cachadas o puesto de pescado?
Vale, ahora manda un precio. Venga, va, otra vez. Buenas noches. 297,50. No, más. 280,98. Venga, 280,98, no. Aquí vamos con alguien que ya está viendo el programa desde casa y nos envía foto. Mira, ahí tenemos, va. Una fotico, cuando podáis la metéis. Mira, ahí la tenemos, sí, con los comentarios. Oh my God, ahí está todo el mundo. Venga, lanzando precios, ya vale, tenemos nuevo precio. Sabéis que está entre los 250 y 350, perdón, sí, 250 y 350 dije, ¿verdad? O 450, 450, ¿no? De entre 250 y 450 está el precio, ¿vale? Y tiene un 9, ¿de acuerdo? Tiene un 9. Esta noche está con nosotros un artista de la bicicleta que está despuntando, está incluso entre los mejores del Dirty Jump. Para mí también esto me suena a chino, ¿vale? Dirty Jump o todos los términos que se utilizan en el mundo de la bicicleta, pero este tío es de verdad un genio. Ya destacó en el Marisquiño del 19 y hoy tenemos la suerte de tenerle aquí esta noche con nosotros. Miguel Guerrero, Carolo, cuando quieras entras con esa pedazo de bici que tiene. Buenas noches, amigo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Míralo. ¿Me doy ya o qué? Va. Luego lo hago yo. Tú. Pero no traje los rodines, tío. ¿No hay rodines? Entonces nada, tío. Venga, dale. ¡Oh, mamá! ¿Qué pasa? Ahí, ponla ahí. Y como se dice en Galicia, fálame siempre, tío. Saludan siempre, tío. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás? Todo bien, tocayo. Buenas noches, ahí estamos. Bueno, ¿cómo estás, tío? Muy bien. Muy bien. Si no estuviera bien, no estaría aquí, ¿eh? ¡Oh, mamá! Joder. Tú clavas por gracioso, ¿eh? ¿Oíste, no? Tú eres un come orejas, eres un clavador. ¿Qué va? No, pero enséñame, ¿cómo haces? Si estás en un bar y le entras a una muchacha, ¿le dices qué? ¿Te llevo a dar una vuelta en la bicicleta? Como Carlos Vives, ¿no? Era. Carlos Vives, la ¿Cómo le entras a una muchacha? ¿Cómo se le dice ahora a una muchacha? Ya, no sé. Eso ya va por Yo WhatsApp. Tengo novia, no me deja. Si no me mata, ¿eh? Vete a buscar mi regalo inmediatamente, tío. Sí, te trajo un regalo. Vete a buscar mi regalo porque se dejó el regalo atrás, tío. Que yo quería empezar hablando por esto, tío. Te traje... ¿Me trajiste un hula hoop o qué? Un aro. A ver, pero esto... Está un poco torcido porque si te lo traía derecho igual eres capaz de venderlo o algo. Entonces lo traje usado y... Estás jodón, pero me gustas, ¿eh? No, ¿qué va? Voy a dejar que me claves, ¿eh? Voy a dejar que me empotres, tío. De verdad. Esto, vamos a ver, ¿qué es esto? O sea, ¿es un hula hoop de verdad? Me lo pongo y... Van con el hula hoop. ¿Le doy al hula hoop? No, hostia, pero voy a romper algo, tío. Espera. Te vas a cagar, tío. Tú haces filigranas con la bici y yo hago el hula hoop, ¿va? ¡Oh, mamá! ¿Qué tal, Envidia de mi físico, te veo. Tienes que practicar un poco, pero bien. Bueno, mira, vamos a ver, ¿esto qué significado tiene? Bueno, Te dije, tráeme algo para dejar en el estudio y que la gente se acuerde de tu paso por aquí. ¿Tiene algún sentido, algo sentimental o...? No, ese lo usaba y hasta que lo torcí ahí está un poco doblado y lo tuve que cambiar. O sea que esto está usado en tus competiciones, y en tus saltos y en tus... Lo estuve usando 2 años o así. O sea, le tienes cariño a esto, ¿no? Sí. Si la tienes guardada es por algo, ¿eh? Hombre. Pero bueno, te lo regalo. Pero sabes que va a estar aquí, tío, que va a estar bien. El día que lo quieras recuperar, nos escribes por ahí como hizo la madre de Diego. Y... Hay que ser cabrón para pedírtelo. Te lo regalo. Tío, le voy a buscar un sitio de esos estupendos, maravillosos, ¿vale? ¡Epa! ¡Ey! ¿Qué pasó? Gritaron para aplaudir, hombre, que aplaudáis, hombre. Que aplaudáis, ¿verdad? Bueno, venga, vamos a hablar de tu parte profesional, ¿vale? Necesitamos un regidor, ¿eh? Que esto está creciendo mucho, ya estamos haciendo escaleta y todo. Tú, Pepo, de regidor, hay que pedir aplauso cuando sea el momento, tío. Vale. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar.
A ver qué va a poner. A ver, pone el regidor. ¿Qué pone? Pero no. ¡Aplausos! Grande, Pepe, grande. Venga, que tengo que centrarme aquí en la entrevista, que luego se nos va el tiempo. Bueno, vamos a empezar hablando de cómo te metiste en la bicicleta, o sea, cómo arrancaste en este mundo de la bicicleta. Bueno, ya de siempre me gustó y mi hermano se compró una bici, yo me la compré también al mismo tiempo y ahí ya con amigos y así pues fuimos empezando y yo fui el que me quedé y ya mis amigos. Pero ¿cuándo decidiste? ¿Empezaste a hacer filigranas con la bici o qué? ¿O sí, al ver y al ir al Marisquiño, que es en Vigo, me gustaba verlo y siempre me gustó andar en bici y demás y me gustó la modalidad y intenté hacerlo y hasta hoy. O sea, ¿te moló el rollo del salto con la acrobacia? Sí, sí. Yo cuando miraba un baffle me flipaba, ¿eh? Decía, guau, ¿qué es un baffle? ¿Qué es un baffle, tío? Bueno, un baffle es la voltereta para atrás con la bici. Y yo cuando miraba eso, bueno, era la hostia. Hombre, no, y ahora pues, pues conseguí hacerlo y mucho más. Yo a veces le hago a mi mujer un baffle en casa de una... Le pongo una cama elástica y le hago ¡oh! Y flipa, hace ¡oh! Además con un ¡oh! Que mola mucho. ¡Un aplauso! Bueno, es que el tema es que a partir de... ¿Cuándo te arriesgaste a hacer el primer salto complicado, ¿no? Peligroso para... Bueno, salto vas poco a poco. ¿Sí? O sea, vas empezando en saltos pequeños, más grandes y después como ya vienes de saltos desde atrás, pues ya el grande pues te da menos miedo. Pero sí que impone respeto y demás. Hasta que te pones a saltar, o sea, primero que empiezas por escaleras, me imagino, ¿no? Sí, escaleras, subir aceras y muros, todo eso. Bueno, subir aceras, depende del muro. Con calma, ¿eh? Con calma, claro. Un muro de la altura del sillón, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿no? Pero o sea, que ¿vienes y lo saltas o vienes andando y te subes al muro? ¿Haces esas cosas? No. No, a ver, eso ya es más trial. Sí, ¿no? Pero sí que todo influye porque tienes que aprender a hacer también saltos sin rampas y demás. Pero yo aprendí más con rampa y en circuitos pequeños que había por aquí y así poco a poco. Y después saltos grandes. Gracias a Dios, bueno, tú viendo el Marisquiño te viste a esa gente que hacía esas cosas y dijiste, yo quiero estar ahí algún día, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, esto en el 2011, ¿no? Creo. Sí, en el 2011. En 2011. Y después ya en el 2015 empezaste ya a competir. Sí, llevaba tiempo ya sabiendo saltar un poco y siempre le decía que me dejaran saltar, pero hay que tener nivel y al final lo conseguí. ¿Cómo quedaste en el Marisquiño 2019? En el 2019 sexto. Sexto, ¿no? Sí, que es ahí una prueba hay mucho mundial. nivel, ¿no? ¿O qué? Sí, ahí viene el top 10 del mundo. No los tres... O sea, viene el mejor del mundo, que es Nicoli Rogatkin. Y viene ese y vienen también los top 10. Así que es un nivel increíble. ¿Dónde descubre la gente, o sea, dónde descubres tú que tienes talento? ¿En esta competición o en la Pomba se llama, no? La Poma. En la Poma, ¿no? Bueno, la Poma es el bike park, el mejor de España y uno de los mejores del mundo. Es una ilusión de a todo el mundo que le gusta la bici, sueña con ir a la Poma. Yo estaba en el colegio, en el instituto con mis amigos que andaban en bici y siempre decíamos, algún día tenemos que ir a la Poma. Y era como nuestro sueño. Lo mirábamos, ver vídeos de la Poma era la hostia. Y después, pues, una vez allí, vieron que saltaba bien y allí hay un fuiste nivel. a la Poma. Sí, fui a la Poma. ¿Y cómo fue ese viaje? ¿Te lo pagaste tú? ¿Cómo fue esa movida? Sí, me lo pagué yo. ¿Eso se puede apuntar cualquiera? ¿Tienes que clasificarte de alguna manera? ¿O? Sí, ahí sí, porque hay amateur y profesional ya. Vale. Entonces tú vas allí, te inscribes y allí participas. ¿Y en qué te inscribiste? Yo me inscribí en amateur. ¿Con rodines? Con rodines. casi con rodines. Y luego ahí empezó ya ahí Claro, ahí me vieron y dijiste... Me vieron que andaba bien y ya me dijeron, tú, al Marisquiño, vente. ¿Sí? O sea, ¿ahora tienes alguien que te entrena o cómo es esto? No, entreno yo por libre. ¿Tú? ¿Por tu cuenta? ¿Y cómo sabes que lo que estás haciendo es correcto, sabes? O sea, que hay que... Eso es una buena pregunta, ¿eh? Eso es lo complicado, sí. A ver, yo empecé con un amigo que tenía mucho más nivel que yo. Entonces él iba tirando de mí, me decía, esto se hace así, así. Hubo un momento que yo lo pasé y ahí es como investigas tú y te buscas la vida tú solo ahí. Y te apañas y te hostias y
a reventarte. No hay tutoriales, como cuando arreglas una lavadora. Dices, ¿sabes? Digo, voy a ponerme a arreglar una lavadora, a echar un poco de masilla aquí y tal. Y busco un tutorial y sale, hola, buenas tardes, hoy vamos a hacer un tutorial. No hay uno de estos para bicis, ¿no? No. ¿No? O sea, bueno, ahora ahí en YouTube están subiendo, yo también a YouTube subo algún tutorial de los trucos básicos, pero hay muchos trucos que no te enseña nadie y tienes que investigar. Y aunque te enseñe, en realidad tienes que echarle huevos tú y darle, ¿sabes? ¿Algún gomazo de romper los dientes? Sí. ¿Pero de romper los dientes? No, los dientes literal no. ¿Pero qué rompiste? Tuve suerte. No, a ver, yo tuve mucha suerte. Tengo amigos que con mucho menos nivel se rompen. Sí. Yo, por suerte... Tío, no digas más, porque vaya a ser que sales de aquí, haces una movida... toco madera. Hostia, bajas con la bici por las escaleras y jodes tu carrera ahí. Vamos a dejarlo aquí, que no quiero ser el digo, hostia, maldito el día que fui a Vega, Sicilia. Bueno, lo que hace este muchacho, voy a poner aquí un pequeño report, y luego te voy a poner un vídeo donde un tutorial de verdad, de cansado de rir, de cómo puedes aprender a andar en la bici, ¿vale? Para hacer un flip-flash plus. Venga, va. Venga, vamos con un pequeño report que tengo aquí de Miguel Ángel Carrolo y ya me pide Diego que lo amplíe. Y vamos a ampliarlo, Diego, y vamos con él. Ya, venga, cuando quieras, vamos allá. Pasarte no te pasa nada. ¿Qué tal? Sí. ¿Ves? Flip-flap. Arrancando de vuelta a ese YouTube, ¡Oh! Eso es volar, tío. Eso es volar. Y hostiarse también. Mira. ¡Oh! ¡Oh, mamá! No vayas de máquina, que eso lo hago yo con la punta del rabo. Es que vas de máquina y eso lo hago yo, ahí, pim pam pum. Mira, otro de los vuelos de este muchacho, espera que lo ampliamos, ¿vale? Y así lo podemos ver entero. Venga, otro de los grandes vuelos de este joven. Esto es volar, ¿eh? Oh my God. Take it all back, fighting with these demons, barely even eating, barely even sleeping. This shit got me tweaking, fighting with my lawyers for a better offer. Just wanna see my door. Hey. Ese fue el 720, ¿no? Sí. ¡Oh! Ahí está. Ahí no te lo creías, ¿no, tío? No, tío. Mira, no quites, mira cómo lo celebra, mira cómo lo celebra. ¡Oh! ¿Qué, tío? Ahí no me lo creía, ¿eh? Hostia. Ahí pensé que estaba soñando en el hotel, ¿eh? Es que, tío, no, igual eso lo llevas haciendo no sé cuántos millones de veces y no sale, ¿no? Y te puede salir ahí, ¿no? Porque esa es la poma. Sí, la poma, sí. No quiero equivocarme. Ese fue el único evento que se hizo con el coronavirus y nos dejaron ir allí y salió. Increíble. Oye, ¿y los patrocinadores qué? ¿Se fijaron en ti o hay que buscárselos? No, es difícil. Todavía, hay que ¿no? buscarlos, sí. Aparte aquí en España es muy complicado. No está tan arraigado el deporte. Claro. ¿No? Menos mal que está el Marisquiño, que ya, decir antes, ¿no, sí, tío? Marisquiño. Y ahora casi se nos va de Vigo. Nosotros el otro día vimos la noticia automáticamente en el programa de radio de la mañana del Buenos Días, en Vía Radio, que lo hago todas las mañanas. Ya lancé la pregunta, ¿qué os parece que el Marisquiño se vaya de Vigo? Y ya cuando vino la noticia de que finalmente se quedaba, es que es uno de los eventos más importantes que hay en Galicia ahora mismo en deporte extremo, ¿no? ¿O no? Sí, ya la gente que no entiende ni del deporte, de la bici, le gusta el Marisquiño. Ir, aunque no entienda, siempre la gente quiere ir allí y se lo pasa bien. Y los riders de afuera, que yo conozco a gente de Estados Unidos, de
de Francia, Alemania y todo, les encanta venir al Marisquiño. Entonces sería una pena que no estuviera, no se hiciera otra vez. No, ahora ya está está cerrado, Sí. ya parece ser que se queda en Vigo durante 3 años, por lo menos. Es que también el coronavirus, tío, desestabilizó todo un poco, ¿no, tío? O sea, cuando se anula una fiesta como los Sanfermines, tío, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? O sea, se para este año, por segundo año consecutivo, la tele que se nos apaga, por eso, como estamos en directo, para que alguien nos la ponga, nos la vuelva a encender. Entonces, lo que te decía, ¿no? Que fiestas como esas, que son de mover masas y masas y mucha gente, ¿no? Entonces, por culpa del coronavirus, pues hay que anular ciertas cosas y restringirse, ¿sabes? Hay que destinar dinero que se destinaba para estos eventos, hay que destinarlos a labor social, porque, bueno, a ayuda social, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Entonces, claro, pero bueno, es una pena que un evento de estos se vaya, ¿eh? O sea, mira, te voy a enseñar, vamos a meternos un poquito en el humor y luego nos hablas un poco de la bici. Te voy a enseñar a hacer un flip flash, ¿vale? Con Cansado Rir. Gracias, Cansado Rir, debe estar viéndonos ahora mismo. Flip flash blues, ¿vale? Venga, vamos allá con el flip flash blues. Mira facer un galimpollas cunha bicicleta rebento a cabeza, oído? Sinto no meu rei, pero eu quero ser como Carolo, arriba pa casa a bicicleta. Estate quieto, mamalón, que esa bicicleta non che vale pa saltar. Vale, se ten rodas e pedales, claro que vale, aí vou. Rafón defendías como Carolo, un triple flip flap, aí vou, vai. Non te que far, desgraciado. Ai, perdona, nena, quería facer un triple flick flop como Carolo. Non me din cuenta, vin coas gomas de mollado, resulta que está pavimento seco e claro, escapou un poquinho de atrás. Bueno, nena, marcho que ven aí un pesado, non quero problemas. Vou mirar a oveja Cecilia, tal ojiño, nena. Me parto. Increíble, grande, gracias. Hostia, I love chaval. you, Cansado Rir, qué grande que nos hace estas cosas. Que la verdad es que es un punto. Mira, pregunta para deportista. ¿Tú te tiras un pedo en un pasillo de supermercado y te quedas? ¿Claro? No sé, es que no sé. Eres un cabrón y seguro que miras para el que se queda allí de qué tío, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo hueles, tío? ¿O no? Joder. O sea, o estás en la cama con tu novia y se queda la luz encendida y cariño, vete tú. Tú eres mala gente, cabrón, Sí. Eres cabrón, Tú eres mala gente, tío. ¿Empujas a las viejas en la pescadería o no? No, joder, no. ¿Le pega, o sea, le clavas el bolso a la vieja y la quitas? ¿Sabes? No. Eso no. ¿No? ¿Seguro? No. Bueno, vamos a hablar de tu bici. Que también, o sea, ser deportista en este país es... Yo hablo con un montón de deportistas, es un sobreesfuerzo, ¿no? Económico. Sí. Y de dedicación, ¿no? A ti ahora te dice, mira, ya no hay más pasta para andar en bici o tal, te arruinan la vida, ¿no? Hombre. Sí. ¿Eh? Sí, o sea, claro. yo creo que esta es tu vida ahora mismo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo puedes estar haciendo esto? Horas y horas. No, Días. me refiero en edad, ¿no? ¿Hasta qué edad se suele...? Ilimitado. No hay, ¿no? Hay uno en BMX de Estados Unidos y tiene 40 y pico y sigue dando. Qué viejo, duro ¿eh? ahí. Qué viejo. ¡Joder, loco! A ver, ¡Loco! 40 y... ¡Loco, loco, tío! Hay que estar ágil para hacerlo. Voy a empezar yo en esto de la bici y te vas a cagar. Te voy a hacer un flip-flap-flus que vas a flipar. Vamos a hablar de la... ¿De verdad que te vas del pasillo al tirarte el pedo, tío, cabrón? O sea, dejas ahí el tufillo y te piras allí. O sea, además con esos tienes pinta de largarlos de silenciosos de velcro, ¿sabes? De los que te calientan el calzoncillo, ¿no? Hostia, cuidado, Venga, va, háblame de la bici, tío. Que la tenemos por ahí. Me voy a poner ahí contigo porque si no, no la veo. ¿Cuánto cuesta una bici de estas? Bueno, esta vale 2.000 y algo. Bueno, pensé que era más caras. Yo fui al Decathlon, las había más caras, Sí, el Decathlon, ¿no? El Decathlon ahí. Sí. Pero, o sea, esta vale 2.000 y pico, sí. ¿no? Y todo tú a... Bueno, el cuadro me lo mandaron hace un mes, los de la propia marca de Marine Bikes, pero del resto sí que lo tengo que poner yo.
todo, ¿no? Sí. O sea, el cuadro es lo que está sponsorizado, ¿verdad? Sí. Y después, o sea, solo tienes un freno, te diste cuenta de eso, ¿no? Sí, claro. Vale, digo, pues yo soy mucho de frenar de atrás, ¿sabes? Entonces, imagino que ese es el de adelante o el de atrás. Es el de atrás. Ah, claro, es que hay que frenar de atrás, tío, que viene un poco de gravilla y te comes una mocada que flipas, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, esto todo supongo que es, o sea, la horquilla tendrá que ser una horquilla muy especial, ¿no? Con esta suspensión. Háblame un poco de ella, yo no tengo ni idea. Está toda preparada para lo que yo hago. Llevo la suspensión muy dura para que los saltos grandes no hagan topes. Llevo el rotor como que la gente siempre se pregunta para qué es. Es para poder darle vueltas ilimitadas. Ah, vale. Por eso llevo cable de freno. Muchos dirán ahí, ¿qué hace este pringado con cable ¿sabes? Y no hidráulico. Pues no. Porque hay cables que frenan por ciencia infusa, ¿o qué? No, hay cables que frenan por líquido. ¿Ah, sí? Son buenos, los buenos. Como tu coche, supongo. El tío que es bueno, ¿eh? Es bueno con una del Decathlon, tío, como yo, joder. Yo empecé con una del Decathlon, ¿eh? Pues te digo. De esas de 100 euros. Entonces la peña te critica por llevar cable en el freno. Sí, hay mucha gente que me dice, ¿cómo llevas un freno mecánico? O sea, este se llama mecánico. Y pues es para darle vueltas ilimitadas. Y aparte que no lo suelo usar mucho. O sea, ¿qué es lo que puntúa? ¿Las vueltas que le das o las vueltas, las vueltas que te das tú? O sea, puntúa que hagas combos, que significa que, por ejemplo, esté dando la voltereta para atrás y girando el manillar o girando el cuadro o sacando las manos o lo que veas. Vale. ¿Algo así que haya que destacar más de la bici? O bueno, esta es de 26. ¿La suspensión qué es? ¿Por qué lleva esto? ¿Es para regularla? O? Sí, esto es para ponerla más dura. Ajá. Bueno, mi mujer me dice lo mismo. ¡Qué cabrón! Me lo dejaste a huevo, tío. No, tío. Me lo dejaste a huevo, tío. O sea, para ponerla más dura. Digo, hostia, tío, yo tomo Viagra. Vale, estoy en la edad, tío. Estoy en la edad, joder. Estoy en la edad. Pepo también, ¿eh? Aunque no diga nada, está ahí callado, estoy en la edad. Después las ruedas o lo que es el aro... Ahora se llevan las bicis de 27,5, pero esta no, esta es más pequeña, es de 26. Que es lo que se usaba antes. Vale, ¿y por qué? Porque es más cómodo, más pequeña. Si es muy grande, es incómodo para hacer trucos. Adrián, que sabe de esto un poco, me decías que la bici de... ¿Cómo es? MTB, ¿no? Sí, esto es mountain bike. Sí. Mountain bike. La bici de mountain bike es grande, es tocha, ¿sabes? Decía que ocupaba y tal. Y bueno, yo la vi y dije, joder, ahí puedo subir yo sin mucha historia, ¿no? Hombre, un andamio no necesitas para subir, ¿eh? Que un andamio no te va a hacer falta para subir. ¿eh? Yo doy... pero bueno, Cachadas no pone los pies en el suelo sentado en el sillín, ¿eh? Cachadas está ahí. Cachadas, espera que nos tenemos que ir, Cachadas. Mira, combo de whisky y cola, ¿ves? De cansado de rir, dice. Claro que sabe. Este es cansado de rir, el que te acaba de hacer el vídeo ese del flip flash. ¿Cachadas está ahí o no? Cachadas se fue. Cachadas se fue, ¿no? ¿Está? Maki, ven a probar a ver si quedas aquí de pie la silla. Yo también voy a probar, mira. No, ¿eres capaz? No, aquí dentro no. Mira, perdona, ¿eh? Yo apoyo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Viste? ¿O freno de diante o detrás? De atrás, Maki, de atrás. No te pongas a andar en la bici, Maki. Mira, Maki. Mira. No, siéntate que la siento. Va, en la siento también. Ahí estábamos, Maki. No son tan pequeños ahí. Es que hoy hablábamos que él en la moto, cuando tenía una moto, tenía que acercarse los semáforos a las aceras para apoyar el pie y no caer, tío. No te rías, que es verdad. No te rías, tío. Claro. Y cuando no había cera parecía que estaba cogiendo una rotonda. Gracias, Maki, tío. Bueno, pues venga, vamos a ir acabando ya la entrevista que tenemos que... Carolo, tío, te deseo lo mejor, macho. Me quedo con tu recuerdo. Gracias. Gracias por venir, ¿te lo pasaste bien? Sí, claro, breve, sí. ¿no? Ok. Sí. Breve. Me estoy riendo mucho, ¿eh? ¿Eh? Me estoy riendo mucho, tío. Claro, pues Eres un cabrón. Que tú entraste dando duro, ¿eh? No. ¿Tú entraste dando duro? No. ¿No? No. Podía entrar más duro, pero bueno. Fátima, sí, ven para acá, Fati. Es que como me dijiste 5 minutitos, digo yo, aún tenemos tiempo para Fátima, ¿no? Para algo. Vale, vente, Fátima, vente, no te vas. No te vas, que Fátima te trae esto. Claro. Menos mal que el regidor se acordó. Muy bien, porque menos mal que tenemos a alguien que quiere. ¿Vas a hacer julajo? No,
Estaba dicindo antes a Pepo que vin deixaches o do salto e estaba te vendo a ti cual delfín. Te lo juro. No me piques, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia. Traemos una colchoneta el próximo día. Cuando me recupere. Necesitaba visualizar esa imagen. Es como el Ángel Cristo, ¿no? Sí, tal cual. Y él y la gacela, cuando hables de mí, dices, sí, la gacela que va a saltar por el lado. ¿Cuál gacela? ¡Wow! Ahí va. Bueno, venga, tenemos... Yo te estaba despidiendo ya y cómo estoy. Qué fuerte me parece. Mira, yo... de mal inventar. Ponga vez que temos así un personaje aí tan espectacular. ¿Viste? ¿Tú viste? Maravilla. Cómo salta, macho, qué movida, qué cosa loca. Eu teño unha dúda. O sea, a partir de que hostia te das conta de que vales para esto? O sea, cantas hostias son, digamos, razonables ou la del pedo era mejor, ¿eh? Ahora sal de esa. Claro, porque igual, o sea, cando diste, no, ya, o sea, hasta aquí, non vou ser nada. Yo es que no me canso. No te cansas. No me caigo, por me moitas levanto. hostias, nada. Hay que caerse y levantarse más fuerte aún. O sea, é que eu estuve a nada a dedicarme a esto, a nada. Estuve en un plis. ¿A esta movida? Sí, sí, sí. ¿Pero estás de serio o estás de broma? Bueno, valora. Es que levanté las gafas para leer un mensaje que había ahí un momento para que le mandaras un saludo a alguien. ¿Lo puedes volver a poner o no? ¿Lo tenemos por ahí? Para que le mandes, mira, mándale un saludo a la hermana Rosa Melano, que te admira mucho, porfa. Ahí que hiciste un flip-flap-flu, que está la novia ahí. Sí, no metas aquí en fregados o personal. Perdón, Es normal que estaba Maki ocupado con mozo. Mándale un saludo, tío, que te admira. Un saludo a Rosa Melano. A Rosa Melano, ¿no? Rosa Melano. A mi hermana Rosa Melano. A Rosa Melano. Me parto. Ay, Miguelito. Ese es peor que yo, qué cabrón. No te arrime a la pared, Miguel, que te va a llenar de cal. Perdón, Rosa. Jaja. ¿Qué dice? Jaja, ¿qué? Troleada. Que te están troleando, Miguelillo. Hoy vas embadurnado, ¿eh? Hoy vas para casa. Rosa, perdón. Ay. ¿Podemos darle para atrás y volver a empezar esta movida? Bueno, venga, vamos al lío. Vamos al lío que me... Lo siento, Rosa, de verdad, pago yo, lo que sea, una churrascada. Te consigo ahora un autógrafo, pero no vale dibujar una pirola. O sea, te consigo un autógrafo me firmas un autógrafo para Rosa Melano en un pato. Aquí está tu pato, Rosa. Y no me trolees, no me jodas, ¿eh? Pato Rosa. Luego me la firmas, ¿eh? Para Rosa. Que la quiero mucho, Rosa. Un viaje a Canarias, Venga, vamos, volvamos. No, tú sigue, tú a tu bola. Cuando quieras. Sí. No dejes silencios incómodos. No, estábamos contando de que estou a punto de dedicarme a esto porque estaba nunha situación unha vez, iba cunha bici e pasaba o mismo que a ti, só tiña un freno. Era por outras circunstancias. ¿Ves? Sí, ¿Pero de adelante o de atrás? O de atrás faltábame. Claro. Lo cual complica bastante el asunto. E entón resulta que isto é unha primicia, o sea... ¿Sí? Tiña un churri que me mandou un mensaje destos, pero SMS, o sea, non podía falar moito porque me cobraban o mensaje, entón só me dixo, te espero. Bueno, entón eu collín a bicicleta, non me acordaba de que estaba sin frenos. Estaba buenorro, ¿eh? No, pero bueno, a ver, era o que había, sabes? Bueno, vale. Tampouco se podía escoller moito. E entón, collín a bicicleta toda loca, había unha costa abaixo. Oh my God. E cunha curva, con muro de pedra de frente a la curva, ¿no? O sea, imagínate, nese momento, claro, baixando nesa costa, cruzóuseme o do Dirty... Como é? Dirty... el del salto. Flip-flash-flus. Claro, aí nese momento que vin o muro, dixen eu, flip-flash-flus, hostia, e optei pola hostia de frente ao muro. Mira, escribiche un SMS, cariño, tranquilo que vou quente. Sí, tal cual, pero bueno, estuve ben. E acordándome de eso, e sabendo que viña Carolo a visitarnos, estuve aí buscando pola web. Hai de todo, hai cousas moi chulas. Con que vamos? Con tolos, ¿no? Sí, tolos en bici, veña, cando queira vamos con tolos en bici, veña. Este gustoume moito porque van aí, bueno, esta é outra modalidade, pero é que este cura gustoume especialmente porque non teme a nada,
arranca el cura y dices tú, me cago en tal, si vou coa Hostia, gracia con la de VH. Dios. Mira. Ai, vou coa gracia de Dios, Míralo, me tío, cago con la- en la puta que lo pariu. Aí o vai, endemoniado. Vale, este. Este outro que tamén iba bueno, coa gracia de Dios e do gin tonic que había metido antes. Flip, flap, flus. Flip, Y flap, ya flus. está. Y Hoy este no, tamén... hoy no. Este Hoy tamén no. dixo Hoy, el- hoy. Esa é outra especialidad. Outra especialidad Hay que... una movida, espera, hay una movida muy buena Dale, que dale. dice la farola, ¿no? La farola. Sí, Venga, tal vámonos. cual. E este tamén me gusta moito, que é outra modalidad que está por descubrir, que es la... E este tamén. Lo que viene siendo el free flux con señal. Free flux con señal, y se va la señal. Bueno, pues otra modalidad. Tienes que practicar con alimentos. No hay como tener un buen punto de apoyo, tío. Sí, en la cuidado, vida. é importante. E ademais dixen, bueno, xa que temos un especialista en salto, Veña. vamos a xogar. Hoxe vamos a xogar con nosos espectadores, Veña. porque traemos ostión ou non ostión. Xa vamos a xogar a eso. E temos por aí un vídeo preparado, Miguelillo. Venga, Cando dámoslle. queiras, Lume. sí. Entón, isto consiste en adivinar, bueno, tú tes máis facilidade, o sea, tú danos algunha pista. Adivinar como acaba o salto, se acaba ben ou acaba mal. O sea que Vamos. vamos a participar, a jugar. Veña. Vamos a ver, para ahí. Parao. ¿Cómo lo ves? Complicado, ¿eh? Porque puede bien, pero puede mal. Sí, sea, eu que ten a gravedad. A veces puedes caer bien y de repente... O sea, pero ti que nos diga a xente nas súas casas, por favor, que vaya xa dicindo a ver que opinan, pero tú polo salto non che dá ninguna pista, ¿no? Yo creo que cae bien. ¿Qué decís crees que cae vosotros? bien? Yo digo gomazo. Tú dices gomazo. Sí. A ver, equipo, gomazo, ¿cómo lo veis? Hostia, como una casa. Pues no lo sé, tío. Bien, Pepo dice que bien. Pepo dice Y aplauso, Ese ostión, dice. Ostión. Venga, más. Vamos a animaros en casa, ¿cómo va Sí, esto? tío, ten Dice, hostia terrible. A ver, ten moitas posibilidades, non sei. ¿Cómo decía Recio a esto? Dice, Hostia, terrible. non o fagan En casa. Sí, no, todo esto, por favor, non o proben. Cae Nin en bien. casa, nin cando vos Venga, escriban más. por WhatsApp o mozo. Más menchas, ¿qué dice Sancho? Cae bien. Bueno, tenemos un Héctor que dice que cae Ostión bien. no. Ostión Ostión no. no. Ostión no. Vale, pero veña, dalle aí, que temos varios. Bien, venga, Dale al va. play, por favor, que queremos ver cómo Damos. acaba la secuencia. ¿Le damos? Vamos. Va. Aquí dices, había ahí alguno más. Bueno, venga, va. Vamos. Invertí os dentes. Oh, Ahí bien. estaba justo la... Cayó bien. Teníamos el reguaderito justo encima. Cayó bien, Cayó bien, cayó bien. ¡Bien! Venga, más. Cayó bien, Vamos más, allá, más. Vamos a por otro Mamá. por ahí. Oh, mamá. Esto... Menudo azucarillo. Esto ahí. pinta bien, esto pinta bien. Vamos a ver. Vamos ya. ¿Ya se frenó? Ah, Abajo. Oh. Oh, mamá. Yo creo que ese se cae, ¿eh? Ese se cae, Creo pero que sí. ¿por qué? ¿Por qué? Razóname la respuesta. Esto es como unos exámenes. Razóname la Que respuesta. ahí, esa es muy empinado Es eso, muy empinado. ¿eh? Mira, te voy a eso hablar sí, yo como ahí. experto ahí, ¿eh? Venga, danos ¿Vale? tu opinión de Voy a hablar yo delfín. como experto. De delfín hasta el Ahí la suspensión va poco dura. Bate na roca. Pepo di que bate na ahí roca. le dio pocas vueltas. Hai unha leve posibilidad, Bate Pepo. con... ¿Bate qué? ¿Bate que bate el chocolate? Acaba A ver qué cos dice. dentes na nuca. Acaba cos Pode dentes na ser, nuca. pode Buena. ser. Sí, Hai moitas señor. probabilidades. Más. Lo come todo. Lo come todo. Cristian. Así, sin más. Maki, ¿qué opinas? Y dice, como Que no se te lo esnafra. comas, ostión. Maki di Venga. que se esnafra. Va. Maki, Venga, que se más. esnafra. Cae ben. Ben. Aí, así, valiente, sí, señor. Cae ben. Outro máis, valiente. Me Vamos. gusta. Hai que ser positivos. Nunca negativos. Ostión Xa como decía un Van Gaal. piano. Veña, pues vamos a ver, porque hai varios, o sea, temos moitos, entón dalle Venga, para... vais, vamos, sí, tenemos moito vídeo. Veña, Sí, vamos temos, rápido. temos venga, va. varios. Vamos a ver este Vamos. que tal cae. Oh. ¡Ay! Ostión. Ostión terrible. Ostión criminal. Venga, otro. Viese Terrible. bien. Oh my God, Va ganando venga. Pepo, 2-0. Vamos con otro. Desde Vamos, atrás, dalle ahí. Va. Dalle aí. Ah. Oh. Mira que... Que es difícil acertar, ¿eh? Mira que la... Mira que la rubiasa los para bien, ¿eh? ¿Sabes? O sea, Es para en el momento justo y dice aquí... Y ahora, ¿qué gomazo o no? Y- A ver, a rampa está... O sea, a rampa vese claramente. O sea, si quere pode caer ben, non?
Sí. Sí que... Ostión, di Ostión, Pepo. ostión. Yo Cae creo que mal sí, por aquí. Mal, mal. Mal, mal. Dice mal, mal. Cacheirazo. Cacheirazo. Venga, más. Seguir mandando ahí. complicado. Ostión terrible. ¿Qué animas, Miguel? ¿Qué? ¿Ostión Cae o bien. ostión? Sí, yo creo que ostión, ¿eh? Ostión. Ostión, gomazo. Sí, Venga. como un piano. De Venga, va. fuertes. Venga, vamos. Oh my god. ¡Oh! Ostión terrible. ¡Oh, qué hostia! Aparte, esa foi dura. Esas son las que duelen, ¿eh? Tres de Venga. Pepo. Oh. Venga, va. Sí. Hai máis. Vamos a por outro. Tamén che digo, molan máis. A Este ver, es de los tuyos, tío. A este tienes que saberlo, ¿eh? Este te lo que acertar sí o sí, ¿eh? Este cae bien. ¿Sí? Este cae bien. No sé, yo veo... ¿Cómo va el giro ese? ¿Crees que llega o no? Sí, ahí va bien, ¿eh? Ahí va bien. Sí. O sea, está suficientemente alto, suficientemente girado. Sí, está perfecto ahí. Ahí está ¡oh! perfecto. ¿Cómo lo veis? Cae mal, ostión. Cae mal, ostión. Venga. Pepo, ¿qué? ¿Cómo ves? Bien. Vale. Venga, vamos. ¿Qué Va dice ganando ahí? el bien. Black Flip Black del Flip libro, del ese libro, con cara ese al con suelo. cara... Ese cae bien. Bueno, Ese cae bien. Bueno, este parece Venga, que está vamos. gustando. Venga. Nancy, ostión. Venga, va. Oye, pasó ahí? flipo el reflejo. ¿Viste cómo soltó las manos? sí. ¿Hiciste alguna de esas alguna vez o no? Sí, a ver, tú ya te ves mal, sabes cuando vas bien Adiós, y cuando vas mal. ¿no? ¿Y por qué ahí suelta la sueltas. bicicleta? Para non... Si no te Para no enroscas, sí, es Ahí peor, es es peor, peor. Sí, sí. Pepo, non acertaches, o sea que non... Venga, vamos con otro. Vamos allá. Venga, otro rapidito. Venga, Estamos ya dale. dentro, vamos. Venga, va, último. el último. Eso no puede Hostia, ¿lo acabar para ahí bien. ya? Para ahí. Se da chapuzón. Vale, venga. Pesejas. Pesegazo, venga, Que más. moito me gustan Este se os parte los verbos que huevos. usades. Venga. ¿Qué más? Este parte los huevos. Dalle ahí, dalle Cuidado, ao pero, play. ey, Dalle ao play, clava mío. cabeza, al agua patos. Venga, vamos allá. Oh. Cuidado, Hostia. Cuidado, Hostia. Digamos que os ¿Viste cómo odontólogos dobló, con no? vos fan o agostos. ¿Viste cómo dobló, Joder. cómo dobló ahí, no? Quedó Madre sin mía. dientes, quedó sin cuello, quedó sin nada ese. ¡Qué Bueno, viaje! pero tú no te dejes amedrentar, tú para adiante. Tú a fuego, a fuego. Espero que no. Hala, pues nada, con esto y un bizcocho me piro vampiro. Bueno, pues estuvo muy bien, lo pasamos muy bien, un rato muy agradable. Me Rosa, ¿no alegro. te puedes ir sin firmarme para cómo era? ¿Rosa qué? ¿Alguien se acuerda? Melano, ¿no? Melano, ¿no? Melano. Rosa, te Rosa quiero. Melano y Rosa Rosa, perdóname, mi amor. O sea, te voy a conseguir un patito. Perdona, lo siento. Te voy a conseguir un patito firmado por Carolo, por mi boca chancla que tengo, Ser Rosa de la... Rosa. No, hombre. No, va. Te lo firmo. Hombre, firma. ¿No la conoces a Rosa Melano? Ni quiero. ¿No? No. ¿Por qué? Tú no puedes venir con tu novia a la movida esta, Claro. O sea, porque te fiscaliza, Mira, yo lo digo siempre, cambia las generaciones, pero hay costumbres, Tu novia tenía que ser como Fátima, que dice, ven, y coge la bici tuya con sin freno atrás, no, y venga. Vale, fírmaselo, que tengo que quedar bien, tío, que la cagué, pero con toda la tropa. Te quiero mucho. Llámame cuando no tenga novia. Rosa, te quiero. No me va a entrar. Bueno, no puse... Es demasiado. Cuando... No puede poner eso, ¿no? Manager. Ven acá, pasa para aquí, ven. Así te presentamos. No quiere, Dale, ven acá, ven. Vente, que viene acompañado, no quiere entrar. Vai caso. Bueno, la tengo pues... bien enseñada, Uy. Bromas. ¡Ay, cómo nos coja la ministra de Igualdad! ¡Payo, que nos va a poner! Mira, vamos a hacer un concurso. Tienes que... Ahora sabes que hay que hacer el rollo el lenguaje de igualdad, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Inclusivo? ¿Puede ser así? Inclusivo. Entonces dime, los tres mosqueteros cuando decían uno para todos, todos para uno, en lenguaje inclusivo. No te sale, ¿no? No. Vale, te vamos a echar una mano ya. Unos, unas, unes,
para todos, todas, todos, y cuando llegaron, palmaron todos. Venga, fírmale ahí. Rosa, Melano. Ya, joder, ¿cómo? Menos mal. ¿Troleando ya? ¿Qué pasa aquí? Y tú sigues por ese camino que acabas ¿Qué pasa? Rosa, Melano. Fírmale, Carolo, fírmale ahí. Carolo, que lo flipas. Carolo, oh my god, Rosa, mira. Rosa, I love you. Gracias, Carolo. Es muy grande. Gracias, Fátima Pego. Vale. Claro. No, tranqui. Pedís mucho nivel de chiste, ¿eh? Estáis muy graciosos todos, ¿eh? Venga, ¿qué pasa? ¿Y que me baje la...? Vale. ¿Tenemos precios o no? ¿Sí? ¿Tenemos mogollón? Vale, pongo precios, ¿sí? O vamos con VTR, lo que quieras, Raquel. VTR primero y luego precios. Venga, va. VTR, por favor. Vamos allá. Bueno, venga, gente que está viendo Veiga Sicilia, aquí me mandaron... Mira, ahí tenéis fotico. Peña que está viendo Veiga Sicilia, lo está viendo a través de Facebook. Si podemos abrir ahí, ahí está. Gente que está viendo Veiga Sicilia, lo está viendo a través de Facebook. Tenemos más gente que está viendo Veiga Sicilia. Mirad, aquí tenemos otro que está, mirad, con una green. Está una green, qué rico, ¿eh? ¿No? Hay que afeitar esas piernas, un poquito de depilación. ¿Vale? Vamos allá, venga. Aquí troleando seguido. Mira, mi julajo. ¿Qué es eso que se levanta debajo de las... ¿Vale? ¿Qué es eso que se levanta? ¿Es una tienda de campaña en toda regla o qué? ¿Qué pasa? ¿Vale? Después decís que no tengo sex appeal, ¿vale? Que no tengo rollo. Venga, vamos. Alguien que me dice que le compre, mira, mi mujer, que le compre esto para ella, ¿eh? Ahí está, mira, para mí, para cortar la hierba. Yo, cariño, aquí ahora no, hombre. Venga, o no sé si es para... Venga, vamos con precio, rápido, que tengo por aquí. Marisé. 269,99. No. Beatriz. 369,46. María José. Buenas noches, mi hija pasa? dice 359. No. Vanessa Piñeiro. Buenas noches. Miguel, lo móvil vale 2,59. No. Buenas noites. Roberto, desde Vilaboa. Móvil vale 2,69. No, pensar que el móvil está entre 2,50 y 4,50, ¿vale? Emilio. Venga. 299,25. No, tiene un 9. Ese móvil, mándamelo para casa. Venga, tiene un 9 y un 5, ¿vale? Doy otra pista. 9 y un 5 la cifra, ¿vale? Venga, más. Y tiene decimales, ¿eh? O móvil vale 449,99. No. Venga, esa era Mari Carmen. 269,99. No. Cristian. 427 euros. No. Venga, otro más de María José. El precio del móvil son 269. No. Marcos Marcos Fermosegui, mi precio son 269,99. Silvia. Buenas noches, 269. Venga, Ángel. O teléfono ten que valer máis menos 384 euros. Oh, no. Pablo. El precio del móvil es 269,99. Venga, Sonia. Hola, yo creo que el precio es 179 euros. No, Iria. 179 euros. ¡No! Y alguien más que está viendo este programa hoy con esas zapatillas de Marvel. Oh my God, ya sabemos, tenemos al sospechoso. ¿Y esto qué es? ¿Un conejo, tío? ¿Qué haces con el conejo ahí? ¿Es un conejo o un perro? ¿Qué es eso? ¿Conejo o perro? Conejo. Conejo, ¿verdad? Venga, conejo. Bueno, y hablando de conejos, Pepo.
Sáudame sempre, home. Haz lo mismo otra vez. Venga, Déxame o aro. También Déxame tú. o aro. Joder, ¿cómo estáis con el arito, ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Cómo estáis con el arito, Mola, mira, vinte antes, cando vine antes a Miguel con esto, veuse unha cabeza de Metro Goldwyn Mayer. Parece Miguel Bosé otra vez. No, ahora iba a echar un lapo, ¿por qué me cortas? Vas a cargar. ¡Jarda eso, que es un tesouro! ¡Vamos! Bueno. ¡Ya nos dormimos! ¡Vamos! ¿Cómo me mola el aro, tío? ¿Cómo me mola el aro? ¿Cómo te mola el aro? A ver si empiezas a pasar por él. ¡Vamos! Voy a hacer... Venga, vamos, rápido, venga. Va. Voy a empezar Venga, como Fátima Pego. Yo no puedo alío. entrar tan tarde, que me enfrío. Venga, vamos. Alío, venga. Bueno, mira, os dos patitos de antes, perdona, pa semana non chos tiro, vale? Bueno. Comprométeme xa agora. Xa está grabado. Vamos alá. Bueno, se te pos así, tiro chos entón duas veces. No. Home, dixe que pa semana non chos tiraba. Vale, pa semana que ven. Fuera, ahí está, muy bien, Fátima, fuera. Fátima marchou, hoxe tiña preso que... Que... Alguén mandou un SMS. Ven. Hai moita xente que ten operacións estes días. Vamos alá. Venga, vamos allá. Bueno, venga. Non me busques que te mando un Venga, é unha bici con zapatillas. Vamos co de balas. Vamos de teño chicha tema de balas, vai balas. Vamos a das balas. Estamos na semana das balas. Vamos das balas. Pero son inofensivas as balas, Sí. Fixen un reel de actualidade que dicía algo deso, que agora lle botan a culpa de que o operario que está ali no escáner de correos deixou pasar as balas. Veunas, pero deixounas pasar. Pensou que eran bolis bigs, dice. No, supositorios. No. Eu entendo, pero vamos a ver, as balas en si mesmas son inofensivas. Se ti non vas pasar a pistola tamén, que preocupación tens que ter? Claro, se non entra... Pregunto eu, non? Porque pode ser que lle manden para xogar aos chinos, e cando xogaba ao Chinchimoni, eu tiña unhas balas que me regalou meu amigo anoréxico. Iba con unha carta amenazadora. Pero a carta non se vía no escáner. Estábamos mirando, botándolle a culpa ao funcionario de correos, se o fixo ben ou mal, que sendo funcionario xa me extrañaría que o fixera ben, pero bueno, o mellor fixo mal. Estaba tomando café, Pepo. Estaría ali. Estaba tomando café, Pepo. Porque hoxe he hecho un acento neutro, completamente. Bueno, queres, falei Poño o reel ou non? Sí, pero cal queres poñer? O das balas, porque teño chicha para poñerte as balas. Para das balas, prefires? Sí, por ejemplo, vale. mira, por alusiones a balas. A balas, veña. Vamos allá. Carallo. Se ha filtrado una foto de una bala que ha recibido Marlaska por correo. Espero que vaya lubricada a bala, Espero que vaya lubricada porque esta lanzaron con genio, que no lo escribí yo, No, nosotros delegamos la autoría. Claro, veis un consolador y ya, ¿por dónde lo irá a meter? Claro, como dicen los supositorios antes, ahora es un escándalo. Es para hacer una PCR. A ver qué tenéis que objetar aquí a este. Eso es inofensivo, porque, sabes como he dicho, ovella que bala, bocado que perde. Mira, los sindicatos también reciben un sobre con navajas, aunque prefieren percebes, dicen que no presentarán denuncia. Bueno, los sindicatos é normal, depende dos liberados que estiveran traballando ese día. Que máis? Que nos queda? Outro, todos los narcos soñando a la vez con el escáner de correo. Aí sí que sí. Bueno, sí, señor, sí, y este señor. último, hablando de supositorios. Mari, tengo miedo. Hoy he recibido una caja de balas de revólver y una carta amenazante escrita en árabe. Tú eres tonto, Manolo. Lo que te han mandado son unos supositorios y la receta del médico. Pues mira, máis ou menos o que dixen eu. Está visto que hai máis dunha mente brillante en este país. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a hablar de Noriza hoxe ou non? Falamos de Noriza, claro, joder. Se non falamos de Noriza, entón temos un problema. Pero hai xente que ten un problema porque está metida nunha lista de ficheiros desas de morosos e ese pode che tocar os collóns nun momento dado. Como? Que che pode tocar os collóns, porque se queres pedir un préstamo, financiar algo, tal e cual, se estás nun ficheiro deses, ao mellor, poñenche algunha traba. Entón, aí está o Noriza. Aí está o Noriza. Porque o Noriza xestiónache
ese problema. Fai unha reclamación e toda aquela persoa que che meteu nun ficheiro sen ter ningún dereito a facelo, vai te indemnizar. Pero tens que meterte en honoriza.es e poñer aí os teus datos para que consulten. Estamos de acordo? Bueno, aí temos uns amigos que contan moi ben o tema de honoriza. Los pachachos de la tele. Míralos. Vamos allá con los pachachos de la tele. ¡Ay! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Qué gustazo estar aquí de nuevo con todos. Ven, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Botafofón? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás así de bajona? Porque resulta que me acabo de enterar, Movistarín, de que estoy en una lista de morosos de esa y necesitaba financiar un coche. ¿Qué me estás contando? ¿No conoces honoriza.es? Que tienen más de un 90% de resultados con sentencias favorables, indemnizadas. ¿Sí? Sí, Botafofón. Bueno, pues nada, no, pues ya miraré entonces, cantamos, sí, pues venga, y mira la coche, no éramos 3. 3.000 lo que te pueden dar o más. 3.000 lo que te pueden indemnizar o más. Entonces vamos a cantar más. Vamos a cantar, que vamos a cantar. Esto va a cantar. Venga. 1, 2, 3. El Era un coñero. Venga. 1, 2, 3 y el cobrar es un placer que siempre viene muy bien. Y le puedes reclamar a quien te quiere. Entra en honoriza. ¡Pi, pi, pi! Hermano te indemniza. ¡Pi, pi, pi! Y así el que te acosa. ¡Pi, pi, pi! Le da ganas para enojar. ¡Ti, ti, ti! ¡No te apachacho! ¡No te apachacho! ¡Entra en indemniza! ¡Honoriza! 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 ¡Y no haga el pachacho, muchacho! É que me teñen un aire con alguén estes dous imbéciles, pero polo que xa non o saco, Tiñas que ver a cara da novia de... ¿Cómo es tu nombre, por favor? Carla. A cara de Carla vendo esa historia. O sea, era un poema diciendo, pero esto que estoy en... me colé, entré en Matrix o... Estoy en Madrid claro, o despois algo, de que es esta preguntarle movida. do peido no pasillo do supermercado. Como me gustan los pachachos. Este sería o segundo shock na mesma noite despois dos pachachos. ¿Te imaginas estar en un pasillo de un supermercado y encontrarte los dos pachachos? ¡Yo también que llevar fresquito, cabrón! ¡No te hagas a tu dinero, gilipollas! Sabe parecido a voz do tipo. Bueno, León. Te volvemos a pedir perdón por esto, Rosa Melano. Rosa Melano. Esta movida, pedimos perdón de nuevo por esta historia que es ofensiva. Mira una cosa, Carla, dime un número del 1 al 5, porfa. Escríbelo ahí en la... Si no quieres venir aquí y decirlo, que molaba que vinieras. Ven aquí y lo dices, hombre. Carla. Que entre. Vamos, entra y así traes la suerte. No. Carla. Mira. Carla, por favor. Por favor, aporta un poco de belleza a este programa. Ven, entra, anda, vamos, ¡Vamos! ¡Vamos, Carla! Bienvenida, Carla, ¿qué tal? Una pregunta, ¿tú te echas un pedo en un pasillo de un supermercado? Yo no, eso lo hace Miguel. Tú eres una señorita. Tú eres una señorita, ¿eh? Por supuesto. Tú eres una señorita. Bueno, ¿un número del 1 al 5? El 2. Mira, al micro. El 2. Dijo el 2, ¿verdad? ¿Estamos todos claros? ¿El 2? Vale, pues se lleva, gracias a ti, Joaquín Rebollido Fresco, se lleva 50 euros y una taza de Vega Sicilia. Ya me puede dar las gracias. No te vayas, gracias a Honoriza. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo es ser la novia de un famoso ciclista? Muy complicado. ¿Verdad, Te lo quiere levantar seguido, Todo el rato, hay que estar Víboras. peleando. ¿Y qué haces? ¿Cómo las espantas? No lo necesito. ¿Quieres firmar tú también el patito de rosa? No, mejor se lo dejamos así que le va a gustar más.
Bueno, eres un sol, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Carla, gracias. Pobre Carla, que la sacamos de su zona de confort, Bueno, como a todos, mira, mami. Oh my God. Le vamos a dar paso. ¿Quieres hacer alguna cosita más o le damos ya paso a cachadas? Mira que vamos muy mal de tiempo, ¿eh? Pues, ¿qué hora es? 10. Vamos a darle paso a Maki, porque... Vale, mientras le doy paso a Maki, antes de nada pongo unos precios aquí, ¿vale? Pon unos precios, yo lo voy a buscar, que está durmiendo en el camerino. Oye, hostia, decirme si esto no es muy bueno, no te vayas, tío. No te vayas, ¿vale? Vale, es verdad, soy muy bueno. Vale, mira lo que le manda Echenique que no controlan en correos, tío. Mira, por favor. Mira. Tío. Bueno, están callando muy repartidas. Por lo menos están callando muy repartidas. Espero que también... Pero sois unos enfermos, ¿por qué me mandáis estas mierdas? Que yo no me puedo controlar, no hagáis esto, hombre. Soy muy mala gente, ¿eh? Estaba tardando Echenique de todas formas en hacer su aparición, ¿eh? Mira, otra más muy buena, tío. Mira, esta está bien muy buena, tío. ¿Ves? De estas tengo yo, las tengo encuadernadas. Sí, con eso te digo todo. Esta me la mandó hoy Cachada y dice, y non chamei a policía, me escribe después. Dalle tempo. Vou non despertar. Veña, manda no, sí, desperta e vou lle mandando, venga. Javi Botana. Hala, ata ahora, precio, chao. venga, chao. Va. A ver, ¿tenemos audio? ¿Tenemos audio ahí? Por favor, audio. ¿Con qué estás soñando, Maki? Joder. 159,50. No. Recordamos que tiene un 9 y un 5, ¿vale? Y hay decimales. 265,95, Veigas. No. El móvil vale 395. No, Nancy. Daniel. El precio del teléfono 385,19. No. Silvia. 395,59. No. 250,90. Ole, este es el hijo de Gael. Máquina, Gael. Sergio. 428,95. Fran. 348,50. David. 391. Venga, Izan. 295,99. No, mira, aquí otro que está viendo. Esto es móvil, ¿no? ¿O tablet? ¿Qué es? Una tablet. Oye, podéis verlo en la tele, que se ve que te cagas, ¿eh? Si lo veis en la tele, flipáis, que ahí Diego hace un currazo, se ve en la tele, pero su machigún, ¿eh? Se ve a tope, ¿eh? A Diego y todo el equipo, Diego, que siempre te digo a ti, te estoy comiendo el rabo seguido y hay un equipazo ahí. Bueno, venga, más. Pablo. Ahí va. 435,90. Susana. O precio do móvil son 359,99 céntimos. No. Sean. 409 luego, ¿no? No. Venga, pues vamos allá, Cachada. ¿Qué pasa, tío? ¿Estás ahí en postura de portero? ¡Ay! Tranqui, mañana subes el xurelo €1 y ya está. Pensei que estaba oindo a lotería o domingo a mañá, Maki. Mira, pero oiches, mañana subes o xurelo a 10 e xa está, xa recuperas esta baixona que tes ahora. Atende a esta. A ver. Atende a esta. A ver. Porque despois enlazo che todo. No. No, espera, tranquilo, Maki. Mira, aténdeme. Ti prefieres isto? Mira o que vou facer. A ver. Figura, enfócame. Ti prefieres isto? Isto sabes o que é? Pitas. No, isto é unha venjanza en frío. E agora vou che explicar por que che fago isto. Bueno, xa está todo. Mira, é o que che vou contar hoxe, máquina. Va a flipar. Isto, bueno, eu non che dixen nada de que eu que vou facer, ni nada, non? Teño que dicirche algo? No. Tenho que contarte a mí algo? Aparte que vas a ir uns días de vacacións. Con todo pajo. Que te cagas, Maki. E se che toca coas vistas contra a ría, cuidadito, ¿Sí?
que desde allí arriba miras un huevo a entrada de Pontevedra. Estuve en 13 días ahí. Sí, menos mal que me... Sí, 13 días ahí encaminado, encañonado. ¿E tocoche contra a ría ou contra a Contra a ría? ría, gracias a Dios. Bueno, porque contra arriba xa sabes contra... As vistas, pero fixéronse larguísimos, tío. Sí. Bo, Non 13 salía da días ali habitación. foi un suplicio, sí, sí. Pois eu salía moito da habitación, Mike. Pero que non podía salir porque estaba aislado, Maki. Mira, sabes estaba que eu teño aislado. un viso ir a Monteselo? Sabes que fajo cando vou a Monteselo? Que? Xunto aos colegas todos, Sí. dúchome. Dúchome, sempre. Pero E máis, vou dicir, cantos días vas a estar? Pero vamos a ver. Cantos días vas a estar? Vamos Non a ver, sabes. Maki. Espera. A ver, métete en YouTube. Tengo que asimilar esto. Métete en YouTube e pregunta, días hospitalización, que vas facer? Van a operarme, Maki. Pois, por operarte, entra aí, cantos días che dan? No, me preguntei a tipa. Porque El máis ou menos? O que teño que operar é... Tres días, 2 días. Dixérome, se fora unha solo... Entrar e salir. Se fora unha solo, era o mismo día a noite iba para casa, se estaba ben. Pero sendo 2 días. Que vou ter que pasar a noite ali, casi seguro. Ah, el ojo non me dá tempo, Maki. Porque ibas a venir a verme. Íbame a duchar. De verdad que me iba a duchar, aseguro. Pero aproveita, mira, o sea, eu avisoche, mira, espera, si non me dan a alta, Sí, te mandame un WhatsApp, Maki, estou arriba. Sí, e ves duchaste, e miramos... baixo, vou ducho me marcho. No, miramos algo xunto en Reflex. Non hai fallo. El ojo marchas pa lonxa. Mandamos un Kikad deses rápidos, como se chama? Gijot. Un qui? Un Gijot, Kikad no, un Gijot. Un Gijot? Gijot. Que é un Gijot? Os vídeos eses de 15 segundos. Non te enteras, TikTok. Oh, vale. Pasamos un TikTok deses rápido. Vale. Eu xa cando vou visitar algún familiar meu, algún pariente, xa o saben, Traes historia hoxe ou non? Sí, traigo. Pero, por que? Non te duchas en casa porque aproveitas... Non, gústame moito, son duchas grandes, a agua baixa con moita forza. Pero en serio que te duchas ali ou que? Estou che dicindo en serio. O sea, tes alguén no hospital familiar teu, vas ali a ducharte, tío. E cando non é familiar, a veces tamén. Conocido, aunque non sea familiar. Extrañanse porque o primeiro que fago é entrar e meterme na ducha. Sabes, como eres futbolista... Mira, a miña nai berraronlle a última vez que estuvo no Domínguez porque cando entrou a tipa a 6 da tarde estaba todo o baño empañado. E berroulle a tipa. Pero en serio dicindo que a esas horas non se pode duchar. Maki, en serio que faz iso de verdad? A ver, si alguén da miña casa o está mirando, que escribe algo debaixo. De verdad, Maki. Maika, Maika, por favor, escribe... No, aunque non sea Maika, algún dos meus parientes se está mirando, que o diga. O teu, mira, a ver, que dice aí? Mellores duchas que no spa, ¿Ves? dice Gonzalo. Él xa o sabe. Sí, él xa o sabe. Duchas Monteselo, dice. Bueno, mira, sí, xa está. Vale, eu imaginote entrar pola habitación de alguén que non conoces, porque ti eres futbolista, ¿no? Sempre foche futbolista, entón as duchas dos futbolistas vas con a mariconera esa, sabes, que entran as botas de fútbol xusto. Hosti, pasou unha vez unha cousa na ducha dos futbolistas. Que me vas a contar? Sí, ostras, tío. É unha cosa, unha tontería. Vale, veña, va. Unha ducha destas que chegamos e resulta, hasta che podía dicir o campo, pareceme que era por Redondela, Maki. Sabes? Era o primer partido que íbamos a xogar. E cando vas ao primer partido a xogar, hai xente nova, suele haber xente nova, o 2, o 3, o 4, algún chaval novo que ven a xogar, non? Entonces o vestuario era moi estreito, Maki. Non o vestuario, a ducha era moi estreita, sabes? Imagínate, eu que sei, isto, sabes? Entonces acabamos de xogar e marcharon todos pa ducha, o novo tocoulle na esquina de todo, aténeme a min. O novo tocoulle na esquina de todo, e depois foi outro, depois fun eu e ainda había outros dous. Eu estaba me duchando, e acabei. No final estaba eu, Maki. Na punta da ala estaba eu. E tiña que vir por aquí. Era como un pasillo de culos coleque, as duchas a maioría son así. Pasillo de culos. Son así, a ducha está ao fondo, está a parede, entras por aquí. Que si tú pasas, vienes de la ducha, vamos a hacerlo, tú estás así, vienes de la ducha, impepinable, arrimada, ¿no? O así o por donde queires. Tens que salir. Mira cómo apartó el culo, Maki. Bueno, pues entonces, macho, estaba na esquina de todos duchándome e de repente estábamos colegas ainda que uns estaban duchados, outros non. E mírame que eu estou saltando o muro, chaval. Cuidado. Para que non te roce. O muro, estaba saltando o muro.
E salto o muro, todo se xía, mira para min, nadie dicía nada, e collo a toalla, empezo a secar, e dimo co está ao lado, por que carallo saltache o muro, Maki? E dixo yo, espera que salga o segundo da ducha, que estaba despois de min, e xa mirarás porque saltei o muro. Cuidado contigo, Maki. Pero, pero que o tipo... Sí. Ah, o sea, que ti te estabas duchando, estabas mirando xa... No estaba mirando xa, Maki. A ver, xa che dixen, ai no, iso dixo chupa a semana que ven, non? Porque xo grabamos. Claro, sí. Que non son nada de curioso. É que o xelíasme de carajo, Maki. Que eu non sei nada de curioso, que pasa que hai cousa, chaval, que cuidado. Vamos a ver, Maki, vamos a ver. Como non eres curioso si saltache o muro? No, hostia. Algo tuveche que ver. Dice, mira, soy el cuñado y lo confirmo. Ves, meu cuñado, porque lle tocou estar en Monteselo. Tocou estar en Monteselo, e eu duchome. Un día que fagas iso, vamos con unha cámara e gravámoste, vale? No, é porque me vas a gravar duchando lo que faltaba. No, pero entrando, de verdad, ir a facer e ducharte, tío, de verdad. Eso, a xente ten que velo en algún momento, tío, ¿no? Maki? No, é porque ten que ver, Maki. Porque non sí. Non che chega que che dixeu. Pero hai que, eso hai que estar ali, hai que palpalo. Pero, a ver, Maki, esa agua teño a paja, Teño 53 anos, levo traballando desde 18, cotizando. E poucas veces fun a Monteselo, esa agua está paja. Estás facendo unha de yogur. Podo ir duchar todos os días se me dá. Estás facendo unha de yogur e caviar, Cuidado. Cuidado. Bueno, a que chiva cos patitos. Sabes a que ven o rollo dos patitos? Sí, por qué? A venganza. A ti como che gusta a venganza, Maki? En quente, es la venganza, un plato frío. Es un plato que se sirve frío. Ahí. Frío. E ahora conto, chu. Pero ¿sabes qué hago yo con la venganza? ¿Qué? Yo dejo que el karma trabaje solo. Vale. Mira. ¿Sabes cómo es la movida, no? Mira. No, os outros están se rindo porque están esperando a que pregunte que iso de karma. Pero xa sei, espabilao. Xa sei. Voy a hacer una escena... Mira, aténdeme. Voy a hacer una escena mítica. Estos salieron nuevitos de la bolsita, La familia. Nosotros en la familia dejamos que el karma... Bueno, primero le cortamos los cojones. ¿Al karma? No, a la familia. Venga, ya está. Como trajes un pato. Mira, bueno, lo que iba, macho, mira. ¿Qué pasó? A ver. Mira lo que pasó. ¿Y ahora qué es el karma? O karma é o que me pasou a mí en Italia. Ese é o karma. Bueno, non te líes. Deixámola quedar. Conto iso na radio xa mañán. Ou non te acordas? Non foi en Italia, non foi en Fuerteventura. Foi en Italia, Maki. Non foi en Barcelona. Foi en Barcelona, pero iba a coller o barco para ir a Italia. Vale. Por iso a excursión era a Italia. Vale. E foi en Barcelona que tiña que esperar o barco. Vale, pero sí que me dixeche que logo non foche a ver nin o Camp Nou, nin a Sagrada Familia, que non querías pagar nada. A ver, como iba a ir despois dos tiazo que me meteron, Maki? Bueno, iso queda para outro día. Vale, pero joderonlle 3.000 euros da riñonera a Maki en Barcelona. Contámoslo a semana que ven. E sabes por que é o karma? O karma é que intentei facer o viaxe. Non expliques, deixa para a semana que ven. Eso, o máis barato posible. Veña, vai. E o karma jodeume. Bueno, mira, foi esta semana, mirache como tirei os patos, non? Sí. Así, con sangre fría. Sí. A venganza en plato frío. Sí. Vale, ahora vai. Unha boda nun restaurante o que eu lle traballo, non? Que a mí me colle mercancía. Tuveron unha boda. Os tipos tuveron unha boda. Van os novios, todo ben, van á iglesia, van ao restaurante, van a todo, todo perfectamente, estupendo. O tipo xa está casado, Maki? E no momento de cortar a tarta, é o final, non é o final, Maki? Sí, pero te lo digo yo, sí, no, hay un ritual para eso, pero... É casi o final, non, Maki? Que xa a tarta, poñen a tarta, café, se acabouse. ¿Cuándo se toma el postre, Maki? O final. Bueno, al final del banquete, que luego viene el baile, las copas... Bueno, pero al final, Maki. Bueno, vale. Al final. Pois o tipo está que acabo de cortar a tarta, e cando está coa que xa é a súa muller, me pillas? Con que xa é a súa muller, cortan a tarta, Maki, poñelle así a muller, e o tipo vai a dar unhas palabras ao micro.
cuidadito. E o tío colle o micro, isto mallao, como xo estou contando. O tipo colle o micro e lle di a todos os invitados, por favor, ahora levantáis vuestra copa, os tíos todos ilusionados levantan a copa, bien, y con la otra mano apartan el cojín del asiento y cojan lo que tienen ustedes debajo. ¿Qué había debaixo do cojín? Mira que falábamos de venganza en frío, Mike. ¿Qué había debaixo do cojín? Estabas nesa boda, ti? No, pero mallao, mallao. ¿Qué había debaixo do cojín? No, Maki, había unha foto da muller pegándose un lotazo co mellor amigo del que tamén estaba na boda. Maki! Cuidado, Iso é frío, Iso é venganza en frío, Maki? Iba a chamar a Rubiasa, pero marchou. Díxome la marcho. Iba a chamala para que... Ven ti, Maki. Que vai pensar? A ver que día. Quedache flipado. Quedache flipado. Pois que sepas que foi verdade, Maki. Eso leva-me a min a unha historia que temos que fazer con este home. Pero a ver, para que me necesitas agora? Era para que me dixeras que pensabas diso. Da venganza en frío ou en quente. Porque, a ver, te imagínate que che pasa a ti. Mira, eu digo xo sinceramente, eu son deses. Eu son dos que compran un regalo pa muller que o vexo en calquer tienda e dixo eu, pois o cumpleanos. E o meu cumpleanos ainda falta un ano, pero eu gardo a caixa hasta o ano, a mí non me importa. Home, xa é unha oportunidade. Eu gardo a Maki, eu gardo a. Pero, sin embargo, a miña muller non compra algo e xa está polo pasillo. Te tengo unha cosa. Eu non ten collóns a esperar unha semana, Maki. Xa me ten que dar antes dos Reyes. Pero sabes por qué? Para que non se lle olvide. Bueno, é verdade que a mí non se me olvida. Vuelve. Mira, quedache flipado coa historia. Ahora analicemos a situación. A mí encanta. A ver, unha persona normal, que non teña moi mala hostia, igual lle rompía a cara a ela e a él, non está ben feito. Unha normal. Vouche dicir... Non é unha normal? O que faría... Mira, o que faría eu... É unha normal que faz. Unha persona máis ou menos normal. Nos tres papeles. Vouche dicir o que faría eu nos tres papeles. Tres opcións. Non, en cada un dos tres personaxes. Se son o novio... Así como despois de facer eso, marcho. É que pague ela pero todo. Despois de facer... No, cuidado. No, Maki, aténdeme que me parece que o do restaurante ainda está así, ves. Porque aquí non acabeu un campaña aguantado. As dúas familias, Maki, a hostia perdida. Normal, é que eu se fose... Despois non quería pagar nadie, Eu se fose a novia, ou o colega do outro, eu collo do molote e outra vez. No medio da boda, ali diante da tarta. Ahora que sabe todo Dios, ¿no? Home, por favor. Pero Frank, aténdeme, o rollo non foi que o pillou aí, no. O rollo foi que xa teña de atrás. Xa teña jalado. E veña, que traía unha movida entre eles, sabes? Xa. E casouse igual para joder. Casouse igual. Ai, amigo. Eso é ser frío. Pero que tamén se casou igual ela, Maki? Pero a mellor non contaba con que tiña as fotos. Claro. Ela pensaba que era Polaroid. Maki, iso é sangre frío, non me sacar copias. Bueno, sangre frío. O que digo eu, liala tanto, de verdade, liar tanta movida... O sea, deixar... Que tanta movida? Maki, espera, casarte. Ahora ten que divorciarse. Pero non está consumido. Como non? Está consumido. Consumido pode estar dependendo dos anos que teño. O que é o matrimonio é consumado. Consumido... Xa houve algún que foi máis consumido que outro. A casarme. Non está consumado. Non é a noite cando ten que consumar. Esa é a noite. Consumar. Non podo con este fulano. A consumir o matrimonio. Por favor, toda a xente que teña o matrimonio. Sabes que tenemos que poner millán. Tenemos que poner calefacción en millán. No, tenemos que facer Manuel. Hai que meter millán, ahora vamos. Millán xa fixemos. Toca Manuel. Ya metimos Toca millán. Manuel. Tranquilo que estou aquí. Manuel. Tranquilo. Trae Manuel antes de meternos en esa. Estamos aquí cruzando os programas. Porque, Maki, mira o que temos aquí.
Porque despois nós que hai que somos devolver os devolventes, regalos. Hai que devolver os regalos. É que a venganza está de puta madre, man. Oh my god. Mira. Oh my god. Oxe, o que temos aquí... A ver, déxame arrimar para aquí. A ver, a cual? Estádeme toleando un Aquí. pouco a cabeza, eh? Aí está, mira. Isto que temos aquí é un espectacular paquete de bolos preñados que nos mandou o pan de Manuel como a recén desto, recheos de chourizo, de navia de Suarna, de embutido de Suarna, que tamén flipas, porque a xente boa xúntase. Pan de Manuel, abre aí, cara de Kimura, mira, chouriziño, mira. O pan de Manuel, desde Lugo para o mundo. O mellor pan artesán, feito con masa madre en forno de leña e espectacularmente rico. E como dicimos sempre, cántalle, canto é o que te la boca chea. Manuel, no te arrimes a la pared, que te va a llenar de pan, de pan, de pan. Pode haber mellor publicidade que a cara deste home comendo un bolo preñado do pan do Manuel con embutidos de navia de Suarna? Pode haber mellor publicidade que isto? Que outro que sacache enchémolo de nosilla, Dillo que é verdade. É verdade, que vamos comer a semana que ven, botoulle nocilla. Cuidado. Hostia, é da semana que ven. Claro, pois eu que ven sendo un karma. Eu que ven sendo un karma. Son de masa madre e so aguanta ben. Vente con unos mensajitos, bueno, venga. Ramón, temos unha cousa aí. Ramón Lores, ¿quién es Ramón Lores? Un Lores tenemos aquí. Ramón. Maki. Vamos allá, venga. 195,95. Bueno, Ramón Lores, dice, venga, que estás a dieta, tío. 50, 450. No es. Venga, más. Por aquello de precisar. Vamos a hablar con otro, Gonzalo Gutiérrez. ¡Epa! 399,95, Miguel. No. Venga, Pista, Sonia. ese non anduvo mal, 89,95. Alejandro. 316,19. Cuidado con esta foto, que Mirar que tiña un 5. Ben, 316,19. Mirar que vinazo de Barrantes ahí. Oh. Eso é o karma. Señores, ves, eso que está aí, esa xarra, eso é o karma, que o tipo está bebendo con moita karma. Así es como se ve Veiga Sicilia. Bueno, tengo un montón de mensajes aquí, no voy a poner. Bueno, pues dalle os poucos, porque temos unha historia, acordaste. Espera, Eva María. 259 euros. Venga, Sonia. 305,19. Venga, ya está, vamos, luego vemos más, cerca. Que tengo un montón de ellos. Estuve cerca. Tenemos unha cousa, temos unha cousa aí contigo. Necesito que abras aquí, aquí el correo electrónico. Vale, vou alá. Vai non poñendo antecedentes, podemos ir? Vale, ¿podemos ir poniendo el vídeo? No, igual no, porque sei que abrir isto aquí. Pues venga. Pero podes explicar quen é a prota do vídeo? Tenemos una cosa para ti, Maki. Tens que abrir o... Está ahí, ¿no? Este es ahora... O Julge. Vale, Julge. Espera, que tenemos que ir aquí como invitado. Creo que no quiero... Ay, que no quiero. Ay, que no quiero. Como chamos este momento de parálisis por ordenador? Esto en televisión chamase parálisis por ordenador. Búscale ahí tú. Vale, yo te voy hablando, Maki. ¿A mí? Sí. Vaya contando. Como sabemos que eres un hombre... Sabemos cómo explico yo esto sin... ¿Cómo explico yo esto sin darte... Hostia, qué rico huele. No lo quites, hombre. Acaba de comerlo tranquilo, que no hay problema. Yo... En la casa chorizo también. Está bueno, ¿no? Está rico. Entonces me quise sin comer, sin camarote, sin nada más que... Sin luz, sin hash, sin camarote. Bueno, estuvimos... ¿Cómo te explico yo esto, Maki? Como queiras. Mira, Joder, pues chorizo, Maki. Eso es como la droga, no se puede parar, ¿oíste? Pues sí. Vale. ¿Me entiendes entonces o no, Maki? Vale. ¿Cómo? Hicimos una movida ahí para ti. Ay, carajo. Eu non sei usar o
Pepo, es que estás escribiendo a dos dedos, máquina. No, es que non sei como van os... Eu traballo con Mac. Esto es un circo. Eu traballo con Mac. Como un águila, hostia. Un águila ahí. Mira, déjalo, voy metiendo barriga. Mira, esta cuenta. ¿Cómo te explico? Vamos a ver. Nosotros recibimos un vídeo que creemos que puede ser de tu interés. ¿Vale? Ay, qué carajo. Entonces recibimos ese vídeo que lo vamos a poner ahora. Estás en páginas No guarras. sé por qué se mueren de risa. Mira. Están páginas guarras, mira qué ¿Qué pasa aquí? Recibimos un vídeo que puede ser de tu interés. Y entonces decidimos abrir un correo electrónico que creo que se llama Xurelo Anove, ¿no? No nos reconoce. Creo que se llama Xurelo Anove. Yo sé que se chama Xurelo Anove, pero non me deixa abrirlo. ¿Por qué no te Entonces un deja? virus, Maki. Unha escama. Entonces un virus. Unha escama. Unha escama, que carallo. Tiene que conseguirlo ahí. Bueno, y entonces tenemos ese vídeo que vamos a poner ahora, Maki. Diego, ¿por qué os reís, tío? Ahora sí. Cuéntanos por qué os reís. Por el bocata de... Cuéntanos por qué os reís. Ah, por Pepo. Ah, sí. Becerrito. Dice, peja y un golpe, Pepo, que peja y un golpe furrula. Mirad cómo se están descojonando estos dos ahí. Vale, ahí los tenéis. Ahora, quieto. ¿Lo tienes? No, pero que sí. Pero cheguei a un sitio, ahora cheguei a un sitio. Ahora cheguei a un sitio. Está acabado, ahora cheguei a un sitio. Pregúntale a la tipa esa que ten aí, Miguel, ¿cómo se llama? ¿Quién? A tipa esa que lle preguntas todo. Alexa. Alexa. Dile que che busque ela. No, que está de vacaciones, está de baixa. Como Mael, non? Mira, vamos a ver, entonces. Es que te clavas Creamos como un correo electrónico para responder a la llamada de ese vídeo. El vídeo pide una llamada. Y entonces dijimos, la llamada aquí tiene que ser de cachadas. Que teño que chamar eu? No, xa fixémonos por ti todo. Aí o juego que pinto aquí. Porque ahora tes unha cita a ciegas. Ah, iso mola. Ahora tes unha cita a ciegas que acabamos de cerrar Pepo Maiseu para ti. Pero onde a cerraste? No ordenador? E a onde teño que ir? Non é de nada de Fernando, Ahora diremos. Aquí está, aquí está. Non é nada de Fernando. Aquí está, vamos. Vamos, venga. Vamos. Xavi, ahora papá no tiene Joder. Pepo y las tecnologías. Ahora no, tecnología. Menos mal que no tienes que lanzar un Para que cada vez aquí a 5 da cohete. tarde para ensayar. Bueno. Se tiene que estar a ver Xa, que cada un xa... xa está donde ten que estar, Mike. xa, efectivamente. Mira, vas leyendo tú mejor los mensajes. Ven para acá. Y yo lanzo el vídeo y tú lees los mensajes. ¿Lo voy leyendo yo? Que veo que tienes mucha soltura. Sí. Con el ordenador. No, eso é cousa túa. No, ven para acá. Ven No, para acá. non podo ir. Ven para aquí, sí. Vou romper Vamos todo. a ver. Entonces, nos recibimos este vídeo. Maki, ¿podemos poner el vídeo? Podemos poner el vídeo, va, pon o vídeo. va el Vamos, vídeo. pon o vídeo. Hola, ¿qué tal, guapísimos? Aquí estoy, como veis, en esta casa maravillosa. Pues sí, grande, bonita, tiene de todo y debería de ser feliz, porque realmente he conseguido todo lo que yo quería. Fama, dinero, pero la verdad es que no soy feliz, porque me falta lo más importante que puedes necesitar en esta vida, el amor. Y tengo un grave problema, y es que siempre elijo al hombre equivocado. No sé cómo lo hago, pero estoy desesperada, tanto que por eso he decidido grabar este vídeo. Así que no me importa si eres rico o pobre, alto o bajo, gordo o flaco, feo o guapo, si tienes o si no tienes, de dónde vienes o dónde vas. Lo único que me importa es que me quieras como soy. O sea, como es Leticia Sabater. Así que si eres mayor de edad, ya lo sabes. Escríbeme. No lo dudes ni un momento. Me da igual de dónde seas. Escríbeme, porque estoy deseando conocerte. Llevo toda la vida esperándote. Así que apunta. Voy a acercarte el cartelito. Apunta. Aquí es donde tienes que escribir. sabaterleticia@hotmail.com. ¡Y le escribimos! ¡Le escribimos! ¡Le escribimos! ¡Le escribimos, Maki! Y nos contestó. Maki. E que dixeche? Vale, ahora es papel de Pepo. Puedes poner ahí en la pantalla. Primero que temos que saber cal é a tua opinión desta muller. Eso, veña. A ver, o que queres que che dijo, Maki? Esa es la tuya, cuñado. Es tu tipo. Ah,
A ver, mira, estarías cómodo aí. Vouche dicir unha cousa. Dice tu cuñado que esa es la tuya. Sí, mira, aténdeme unha cousa. Eu cando falo con unha persona, dame moita rabia que este falando con ela e mirando para outro lado. Aquí, xa te estou dicindo todo. Ni con ela nin co Dios, non. Pero sempre está a cousa complicada. Sabes? Porque eu teño un cliente, Maki, que me ven e dixo yo, ¿queres este pulpo? No, quiero aquel chulano. E nunca dou con él, Maki. Vale. Pero outro día me dixo yo, o rapante, no, a merluza. Bueno. Entonces, a mí parece que esta señorita tengo un problema en la vista, ¿sabes? Mira, le estás... Mira, pues... Espera, le estás buscando la mirada todo el rato, ¿eh? Claro, Maki. Perdóname. Pues mira que nós pensamos que a mellor che gustaba, por lo que sexa. No, a ver, esa tema non se lle pode facer un feo a nadie tampouco. No, pero bueno. aténdeme o que che dixo. A ti estaba posta na tumbona. Sí. Estaba na tumbona. Sabes, levas unha conversación con ela e dixe, vete a duchar. Si a ducha está ali, a piscina lá, pero ela mira pa piscina, ti que faz? Vas pa Montecelo. A ducha vas pa piscina, Maki. Entende? E aí vai haber un problema, fijo. Bueno, venga, le empezaré, porque bueno, vámonos de É tempo. que nós dixemos, ao mellor ao Maki gustalle esta chavala e decidimos crear un correo a nome de Maki Cachadas. E contestarlle? Sí, e chamámoslle a conta xureloa9@gmail.com. Xureloa9, para que fose representativo un pouco do tema. Para que tuvera algo que ver con E entón, mandámoslle unha primeira mensaxe da tua parte que dicía así: Hola Leti, acabo de ver tu vídeo y me emociono solo de pensar en la posibilidad de llegar a conocerte. Soy un chico de Galicia que te admira desde hace muchos años y que siempre soñó con poder estar cerca de ti. Y ahora veo este vídeo y no me lo creo. Esa foi a nosa primeira andanada. Ah, pois está ben, Maki. E que dixo ela? Ah, carallo, por eso que teño que abrir aquí. Aquí estou. ¡Contestó! ¡Atención, señores, señores! Leticia Sabater contestó o correo de Maki Cachadas. Xurelo 9. Atención aí. Cuidado, Resposta de Leticia Sabater. Querido Maki, al mediodía alegría. Estudio para que saibas ben que é ela, que non é de mentira. Que chupi recibir un mensajito tuyo. Sabes que busco el amor infinito y puede ser que lo pueda encontrar contigo en Galicia. ¿Qué te parece si empezamos a conocernos? ¿A qué te dedicas? Letiquises, porque é unha tipo que fala idiomas e besos, bicos. A que te dedicas? E que lle dixemos? Preguntou. Que lle dixemos? Vamos aquí, vamos lle poñer. Que lle contestarías, tía? Que lle contestarías? Que son mayorista. Mayorista. Hai que ir. Ven, no, Maki. Estuvo a cousa e, bueno, nos, o non ten información mayorista. No limpio pescado, No limpio pescado, Pues non tiñamos esa información, entón tuvemos que improvisar un pouco para meternos un pouco no teu papel. Pois mira, puxemos, soy autónomo. Tamén vale, Maki. Soy autónomo, tengo un negocio en el que trabajo de cara al público y con bastante éxito. Y la verdad es que todos los días tengo contacto con un montón de chicas. Si lo llegamos a saber en lo de tu agenda, pondríamos ahora morenas, rubias, pero no lo sabíamos. Claro. Estoy seguro de que te encantaría mi trabajo. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención en un chico? Preguntamos a ela. Preguntamos a ela, para que ela dijera. Claro, porque tenías que preguntar, ¿no? Pues, sí, claro, sí. Claro. ¡Y contestó! ¡Contestó de segundas! ¡Contestó de segundas! He dicho a ela, pues que sepa escuchar, que sea amable, cariñoso, que le gusten los animales, sobre todo los perros, los gatos y también serpientes y peces que tengo en una pecera gigante. Peixes, Maki. Que le guste cantar, parecéis almas gemelas, cara. Y crustáceos. Que le guste cantar, sí. La burger, burger. Que le guste cantar y la música, porque últimamente estoy triunfando en ese terreno. Y tiene que saber acompañarme, y una cosa muy importante es que me mira a los ojos cuando me hable, porque los ojos son el espejo del alma. Ella ya es consciente de lo suyo también, parece. Non sei se é moi consciente, dixolle que está metido na música. Bueno, ella lo piensa a lo mejor. Ah, bueno, está bien. Mira, y entonces hizo ella unas preguntas, porque quiere seguir tirando un poco del ovillo. Tira. Y entonces pregunta a ella, ¿cuántos años tienes? ¿Y tu trabajo cara al público de qué es? ¿Cómo es tu madre? Esto es para flipar esta pregunta.
y pone, esto de la madre es un punto importante, dice. Entonces, bueno, nosotros contestamos lo que nos pareció, pero ¿tú qué contestarías? Los años sí, ahí no hay negociación. Ahí no hay fallo. Trabajo también. No ¿cómo es tu madre? ¿Qué le dirías tú a una chavala que te quieres llevar para Montecer? ¿Qué le dirías? Pero que me pregunta, ¿físicamente? No, no especifica. No, o sea, supongo que será carácter y el la carácter, relación. porque si vais a tener una relación, Maki... Claro. Pues, ¿qué le importa? Pero voy a decir por qué. Maki, la suegra, porque sí, Maki. vale. Pero, ay no, miña nai adátase. Sí, perfecto. Está buscando el amor infinito. No, miña nai adátase, dille que non hai fallo. O fallo non vai ser miña nai. Vale, pues correcto, pero xa que lle contestamos, que isto fixámoslo nós. Pero xa lle contestaste logo. Claro, fixámonos pasar por ti. E por que non me preguntases a mí? Joder, porque queríamos darte unha sorpresa. Porque queríamos darte unha sorpresa, joder. Vale, é que lle dixeste. Mira que contestamos, dixemos nós. Ai, mi má, que parece que estás hablando de mí. Los animales me apasionan, me gustan tanto que me dan de comer, con eso te lo digo todo. Lo especificamos, dijimos, bueno, seamos claros, tengo un puesto de pescado en la plaza de Abastos de Pontevedra. Ahí. Y luego especificamos más. En realidad tengo 7. También. Mayorista, ahí sí que entró un mayorista. Yo pensó, abuela. En cuanto a la edad, yo no soy ningún niñato, pero soy más joven de lo que parezco. Supongo que eso no será un problema para que ¿Eso pensástelo vos? Sí. Que son máis xoven do que parezco? Sí. Pensástelo vos. E vos sabelo tamén. Para outros programas. ¡Dixéchelo, claro! Dixéchelo aquí o tempo, a idade que tes, dixéchelo aquí cando che chamou Boom, era cantante. Ah, sí, perfecto. Non te acordas? Eu dixen a edad, pero claro. que... Veña, vamos un pero lío. que pareces máis novo. E iso dixéstelo vos, non? Dixémolo, bueno, foi cada Veña, que contestou? Pensando en seducila tamén, sabes, en el rollo de humildes. Pepo, non porque pensei... que contestou? Perdón, que estou intentando ter unha cita con él. Está ben, Maki. Sí. Está ben. Sí. Supongo que eso no será un problema para que podamos sentir el algo el uno por el otro, ¿no? Y mi madre es una santa, no hay fin de semana que no vaya a comer con ella. Cosido. Seguro que sería una suegra fantástica para ti. Fijo. ¿Ves? Pues esto lo contestamos. Y ella volvió a hablar. ¡Volvió a hablar! ¡Volvió a hablar! Cuidado aquí. ¿Qué puso? Cachadas. Porque a ella, como le pusimos que Maki claro, Cachadas era el titular de la cuenta. Cachadas, me falta saber tu nombre verdadero. Cachi. Paella Cachi, man. No me importa que seas pescadero y menos con 7 puestos, qué locura. No te jodes. Busco el amor. Lo único que no me gustaría es que, a veces esas cosas, lo único que no me gustaría es que fueras calvo. ¡Hostia! ¡Hostia, Maki! Ay, pasan cosas increíbles. No me jodas. No, espérate un pouco. Iso ten arreglo. No, xa, bueno. Pero eu estou lendo o que di, o que puxo a ti. Ela de momento non me conoce, Maki. Por eso, es lo que ella supone. ¡Hostia! ¡Se viene arriba, se ve ya! ¡Se ve! ¡La está esperando ya! ¡Míralo! ¡La está esperando, no, Maki! Venga. Eu 15 días vou 2 veces a Turquía. Vou e veño. A Turquía, exactamente. Turquía, 15 días. Va, sigue. No me gustaría que fueras calvo, pero me pareces tan sincero que incluso eso me parecería bien. Además, si tu madre es buena, empezamos con buen pie. Como ya sabes, yo tampoco soy una niña, así que veo que podemos tener buena química. Pásame una foto para saber cómo eres, quieto, por favor. Quieto. Y pregunta. Quieto. Vale. Yo no quería hacer esto, ¿eh? Esa es mi cámara, Maki. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Palo con esta. Enfócame, que no puedo usar la de Maki. Que no me deja. Yo no quería hacer esto. ¿El qué? Fue Pepo. Yo no quería hacer esto. ¿Qué mentira? Dije, Pepo, no mandes esa foto. ¿Qué mentira estás contando? ¿Qué foto mandaste, Maki? Mandamos una foto tuya. Pero que no estoy sin foto ninguna aquí. Maki, yo de verdad que no te prometo que yo no quería mandar esta foto. Me llamo Santiago como el apóstol. Pero todo el mundo me llama Maki. Y más siendo año santo para que no se confundan los peregrinos. Ja. Esto le metí. Mido 1,92, hago bastante deporte, que hasta tengo un entrenador personal. Porque le preguntaba si eras vegano. Dije yo, lo de vegano va a ser que no, porque por el trabajo que tengo no voy a vender besugos y comer algas. No. Sería mala publicidad a Maki. Aquí le metí un Maki para que viera también. Pero si era verano, lo que yo en verano no vi a ningún lado. Vegano. Que comes tofu y cosas. Pensé que decía el que tenía que ir no Fran. No.
Y bueno, preguntaba otras cosas, como si te depilabas y tal. No, tampouco. Al caso, vamos a la foto. O sea, que vegano entendiste que O sea, entendiste. a ver, é o que non entendo que a ti lle gusten peludos e depois que preguntes se me depilo. Claro, bueno, A que vamos? pero será que el pelo dependiendo del sitio. Bueno, a ver, ¿qué es quien es? Sí, Quiero tamén, decir, tamén. Puede tener trastornos. Dice foto, que ponga Bueno, foto. tenemos pon la foto, tenemos la foto que le mandamos. Está la foto aquí. Ahí está la foto. ¡Le mandamos esta foto! La foto del Maki, ahí tenés al Maki. Vai trajar, Maki. Até onde non é que vai trajar? Nos dixemos, hai que mandar a foto da gente do programa, que é o máis guapo que pasou polo programa, o farmacéutico de Caldas. Claro, de toda a vida. Home, entón dixemos, pues mandámosle o farmacéutico de Caldas. E entón mandámoslle esta foto E contestou. e contestou. Non te jode. E mandalle esa foto. E mandalle 7 postos. Anda que non contesta, tío. Pues dijo para ella. outro lado, pero parva non é, Maki. Non te jode. É figura. Resposta, atención, que esta é a resposta definitiva. Dixo ela, olala, Olala. o santo Maki, olala, estás fuerte con todo el pelo, me acabo de poner toda contenta porque ya sabes que yo estoy mucho por el amor. Pero si viene con una buena carrocería, mucho mejor. Lo del vídeo lo dije para no parecer superficial, pero tú estás muy bueno de Dios. Ja, 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 me río porque normalmente no tengo suerte con los chicos. Siempre me contactan bajitos, calvos, gorditos, pero tú... Oye, ¿sería posible que nos viésemos este fin de semana? Tengo una amiga en Pontevedra que hace tiempo que no visito y así mataba 2 pájaros de un tiro. Ja, ja, ja. Nunca mejor dicho. Hostia, es que vi la foto y estoy muy contenta. Muchos más besos que en el otro mensaje. E claro, cando chegamos a este punto, dixemos nós, a última palabra, agora que ela dixo que pode vir esta fin de semana a Pontevedra, é o propio Maki, será quen diga se quere ter unha cita con ela, coñecela ou non. Ai, non hai fallo, Maki. Un minutito. Non hai fallo. Podemos traer Cando me vexe, díjolle que le vin un golpe. Miguel, o Maki di que non hai problema en ter unha cita con Leticia Marcamos Sabater. cita. Home, tamén che vou dicir unha cousa, vou dicir unha cousa. Eu vexo algún vídeo que outro dela, esa foto da piscina ten anos, Sí, bueno, non sei, non sei. Tanto engañamos nós como nos engaña ela. Non te preocupes. Non sei que eu non a sigo moito, non che podo dar moita información. Por favor. Pero... Entra Carolo a conversar Mira, con nosotros. e facemos outra cousa. Que desgraciados son. Podemos... Como me jodeste esa moto. Podemos... Ya está, ahí está. No me deis a mí. Nito, muchas gracias. Mira que Super Nito. Super Nito de aquí. Espera, unha cousa. No, Maki, espera. Dime. As cosas hai que dicir a verdade. Maki, tráeme 500. No, pero tú no puedes competir con esa celebridad. Vale. Primero, ¿qué hacemos con Leticia? Vale, a Leticia queda con ela. Maika, ¿qué hacemos con Leticia? Hai que mandarle unha mensaxe que dar ¿Quedamos con con ela. ela? Sí. Segunda cuestión, podemos ir e gravalo, o encontro? Sí. Para poñerlo no programa? Sí. Bueno. Vamos. Está feito, está feito. Pon aquí a de 500. Aí. Maki, está de 500. eres de lo Que peor. se sepa que a miña moto é esta. Papelera mira la papelera con cierto Deja la papelera, tipo de deja la consumos. papelera que Maki, está. no La voy a papelera poner las está marcas. cojonuda. No voy a enseñar la marca, solo el estado de la gente que hace este programa. Mira, esto es como cuando... Esto es como cuando cogías 2 chaquetas y ponías para hacer una portería. Sí. Esta es la misma movida. Aquí hay que Ah, poner pues ahora... eu pensei que había que sortear los patos. Atende unha cousa, Maki. Botei toda a semana conseguindo unha ¿Qué moto. tenemos por ahí? Déjame la mochila esa, por fin. ¿Puede ser? Pego la maleta. Pero é increíble, pareces Maki Márquez. Mira. Maki Márquez. Mira. Hostia, Aténdeme, botei toda a semana buscando a moto. Consigo a moto e non me deixas correr con Pero ela. ¿por qué corres en otra cilindrada, maricón? Esto no puede ser. Pero Tienes ¿por que qué correr... chama maricón? Sé inclusivo, joder. Es verdad. Travesti do caralho. Bestia. Vamos. Bueno, esperar. Mira, tú esa ahora. Tú Vale, esta. perfecto. Colla a do burro, non vos Tú preocupar. esta.
Tú esta máquina. Pero eu vim preparado da casa, Maki. Vale, a ver, ¿cómo es la movida, vale? O chevo lle dando que si se lle saca No, tiene que ser así, en cuclillas, Como cuclillas, Sí, porque sí. ti pensas que teño... Carolo, ven para acá, Carolo, que vamos a competir aquí, vente. Eu non estou para coller baixas como a vos. Bueno. Vale. ¿Cuál es la mía? Espera, Maki. La tuya es la que tiene freno de atrás. Esta, Carolo, que tú tienes que agarrarte al cuidado con el manillar que está chungo, Vale. Es un autónomo, Maki. Mira. Non podo levar hostias. Pois polo estado de... Anda que... Aténdeme. Joder, chema de 500. Que mierda me dais aí? Cuidado que é unha vaca leiteira. Mira que ten aquí un teto. Ten un teto aquí, non máis que é unha vaca leiteira. Pero esa tiene timbre y todo, Maki. Mira unha cousa, xa se decidiu quen fai a No, Maki, que hay que dar la Pois vuelta. hai que girar aí, hombre. ¿Por qué te crees que pongo la papelera, mona? Ponte aquí en las parrillas, échate un poco para allá. Déjanos a pole position. Pole position. No, para allá. Para aquí. Para ahí. Hay que hacerle sitio aquí a Maki. Vale. Venga, alguien que dé la salida. Maki, ¿por dónde estamos? Pero por dónde puedo entrar? Cuidado con la tele, ¿vale? Pero ¿por dónde vamos con la rotonda? Hay que hacer esto y pasar. Mira, aquí hay una mochila. Hay que dar una vuelta entera a la mochila y ¿estás preparado para dar la salida? ¡A sus puestos! ¡Y preparados! ¡Listo! ¡Arriba! ¡Carolo, tumbar a Carolo! ¡Tumbar a Carolo, que va primero! ¡Tumbar a Carolo! ¡Vamos! ¡Maki! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar que voy primero! Espera un momento que va a salir el safety car. Vámonos para semana, ¿verdad, patrón? Despide el programa, vamos. ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Para, que no son los coches de choque, hombre! ¡Para! ¡Adiós! ¡Hasta la semana, con caballito! ¡Chao! ¡Hasta la semana que viene! No te vayas aquí, vente a despedirte, hombre. Dile adiós a la gente. ¡Hola, Carolo! ¡Hola, Teve! ¡Un aplauso! ¡Chao, Rosa! Rosa, chao. Tengo un pato para ti. I love you, chao.